buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Empezamos este programa, el segundo de la noche deportiva, el tercero o el cuarto, depende, en este caso de cada día. Hoy, pues no somos los primeros, es una pena. Pero ha sido un placer, escuchar a Álvaro Monjil en un marcador que ha sido sensacional, de muchas horas. ¿A qué hora has empezado? A las 12. A las 12 ha empezado con el Atleti femenino, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, sí. Que he visto a Samu Córdoba ahí en el estadio, así que un trabajazo el de Álvaro Monjil, a ver si en las pistas es lo que le falta un poco aún. Poquito, de practicar un poquito al pádel. Por cierto, ¿cuándo es el torneo? ¿Dentro de poco? Hoy. ¿El de negro del pádel me refiero? ¿Hoy ya? No hemos jugado nosotros. Tú no. No, y tú tampoco, que tú estás aquí. Nada. Víctor, no te enfades. Dice, ponle el micro, no te enfades. Que no, que vamos con lo importante. Hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a repasar lo que ha sido la Liga Hypermotion, vamos a repasar lo que ha sido esa ACB. Tenemos una hora de polideportivo sensacional, hablando precisamente de pádel, de tenis, de ciclismo, de golf, del fútbol femenino, también muy interesante. Enseguida estamos con Irati Vidal, que también participa en la tertulia, y acabaremos con una historia sensacional en Cabo Verde, donde han mandado de enviado especial a Víctor Romero, nuestro hombre de las expediciones sensacionales en marca. Vamos con precisamente la Liga Hipertensión, la Hypermotion. José Le Allende, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ha pasado en el Molinón? ¿Qué es lo que ha pasado? Explícamelo. Pues un final de partido de locos, la verdad. Un partido que el Sporting ganaba 2-1, lo tenía bastante dominado el equipo de Borja Jiménez, y se añadieron 8 minutos de descuento, en los cuales hubo 2 ventanas de cambios, también hubo alguna que otra asistencia, y justo en el 98-01, falta a favor del Racing. Se pone el balón en juego, 99-51 me parece que es. Vale. Despeja la defensa del Sporting y Orellana Cid, el colegiado, pita al final. Un segundo después golpea a Mario García en 3 cuartos de campo que había recibido el rechazo del jugador del Sporting, y sí que es cierto que el colegiado había pitado ya al final, pero eso terminó en gol. Claro, encima la clavó por la escuadra. Es que me vienen 2 jugadas similares que pasaron el año pasado, si no recuerdo mal. Una de Escudero, si no me equivoco, en un Valladolid-Sevilla, si no recuerdo mal. Sí. Y la otra fue en Mestalla, con Gil Manzano de protagonista, diciendo la última, el rechazo acaba en gol. Pero esta sí que es cierto, José, revisando bien la jugada, el árbitro pita claramente el final antes de que el jugador del Racing dispare. Sí que es cierto que, es más, se ve que un jugador del Sporting, el que iba a taponar el disparo, salta celebrando que el árbitro pita al final. Así que técnicamente sí que es cierto que está bien pitado, pero yo creo que cualquiera que hayamos jugado al fútbol, no se pita un final de partido ahí. Y si un árbitro no entiende eso, después de lo de Escudero no se hizo, pero esto estaría bien que sentara precedente para poner una norma. Sí, la verdad que sí. A mí me sabe muy mal que esa jugada, que efectivamente acaba en un rechazo, ese rechazo no continúe la jugada. Para mí es la misma jugada, ¿eh? Yo entiendo que el árbitro diga la falta y se acabó, o por ejemplo Mestalla, que dijo el córner y se acabó. Sí, el árbitro tiene potestad de decirlo. Si esa es la última jugada, esa es la última jugada. Lo que pasa es que esa continuación, como digo, en Mestalla, ¿estuvo bien o estuvo mal? Para mí estuvo bien. Aquí lo mismo, está bien, y en este caso el de Escudero creo que es mucho más apretado, pero sí que es verdad que, como dice José Le, yo creo que debería haber una norma, porque la jugada quizás aúna 2 disparos, el primero en este caso es un rechazo y el rechazo posterior que acaba en gol. Yo creo que sería la misma jugada, pero según el reglamento y según el árbitro, que es el juez, aquí es el que manda. Si dice aquí se acabó y ya está. Es cierto que ni José Alberto ni Borja, el nuevo entrenador del Sporting, han hecho mucha alusión a esa jugada. Precisamente José Alberto, de lo que se queja son de las protestas posteriores, porque ha habido alguna roja, ¿no, José Le, si no me equivoco? Sí, ha habido una roja para Marcos Angali,
por, como ponía el acta, acercarse a protestar una de las decisiones de Orellana Cid haciendo gestos de forma ostensible de desaprobación, yo creo que en un momento así es algo totalmente natural y debería primar el sentido común, porque además Sant Gali se va a perder un partido muy importante para el Racing la semana que viene, el partido en el Sardinero ante el Depor, uno de los más claves de esta liga Hypermotion, o de los que a priori suenan como partidos más gordos de esta liga. De hecho, a Sant Gali le pasó lo mismo que a Bellingham en su momento, que si no me equivoco también fue expulsado precisamente por esa jugada polémica en Mestalla. Pues aclarado queda ese malentendido en el Real Sporting frente al Racing de Santander. Gracias, Josele. Un abrazo. Venga, y ahora sí, vamos con la tertulia de hoy que viene calentita y vamos a hablar de Mbappé, de la selección española y de mucho más. Venga. Látigo Serrano, buenas noches. Hola, Adri, buenas noches. Irati Vidal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Albert Fernández, buenas noches. Hola, Adri, buenas noches. Os pregunto precisamente por lo que acabamos de hablar con Josele, acabada la polémica y viendo de verdad la jugada de nuevo, el árbitro pita claramente antes del disparo del jugador del Racing, pero lo que comentaba Josele, ¿os parece a vosotros que la norma debería cambiar de alguna forma para que esas jugadas o esa continuación de esa falta, por ejemplo, el ejemplo de aquí o el saque de esquina en Mestalla, ¿debería cambiar la norma o el juez tiene la palabra definitiva en ese aspecto? Yo creo que no hace falta cambiar la norma. Es decir, el tío que está arbitrando tiene que tener la suficiente cabeza para dejar terminar la jugada. Es decir, sí, tú has dicho 98 y pasan 2 segundos, pero estás dejando una acción de continuidad y un rechace que va a tirar un tío. Tú no puedes darte la vuelta y empezar a pitar, que es lo que le pasó exactamente igual a Gil Manzano cuando la pelota va por el aire. Si tú pitas con la pelota por el aire, de cada 1000 veces, 999 no va a pasar nada. Pero una le va a caer en la cabeza al tío que mete gol y hoy le cae en el pie a un jugador del Racing que mete un gol imposible. O sea, sí, puede estar intentándolo desde hoy hasta el día que se muera y no vuelve a meter gol. Bueno, pues ese día mete gol. Entonces yo creo que lo más fácil para el árbitro es dejar acabar la jugada. Que acaba en gol, pues lo siento, gol y se empata. Que no acaba, que acaba como lo que es normal, en un tiro al tercer anfiteatro, pues pitas el final en ese momento. Yo creo que depende, que si el árbitro antes de esa jugada les ha dicho a los jugadores que es un disparo y ya está, es un disparo y ya está. Quiero decir, en algún momento tienes que poner el límite, no puedes decir un disparo y ya está y que haga 2 toques, porque al final el que se enfadará es el otro equipo porque le han marcado en una jugada que era de un disparo a puerta. Entonces yo creo que la normativa ya está y está para cumplirla, y lo hemos visto en otras acciones, que si el colegiado pone un límite, en algún momento lo tienes que poner, si no es que igual es una jugada de 4 o 5 toques. Es que a mí me parece bastante bien arbitrada esta acción, ¿eh? Lo digo porque al final hay un centro y el árbitro deja muy claro, es la última. Sí. Una vez el centro es despejado y la pelota sale fuera del área, pues ahí pita. Luego, mira, te voy a decir una cosa, el portero da 2-3 pasos después de que haya pitado el colegiado, ya como ganador ya se dirige hacia, ¿no?, a salir de la zona de la portería, y yo creo que en parte por eso también se la enchufa por arriba, por la escuadra. Es cierto que esto ocurre, como decía el Látigo, porque una de cada un millón va a entrar y esta la ha metido, y por eso estamos hablando, pero yo no creo que esté... Es decir, si la jugada famosa de Jude Bellingham, cuando el Valencia hace ese primer despeje en un saque de esquina, hubiera pitado el árbitro... Pues vale, pero es que ahí el problema fue que Gil Manzano dejó seguir hasta... Sí. Claro, tardó y dejó prácticamente que centraran. Claro, pero una vez que dejas ese balón por el aire, ya tienes que dejar... Yo estaba viendo ahora repetida la acción una y otra vez, y al ver lo que tú dices del portero, yo no lo veo. Decir, el portero está atacando el centro, se queda un poco dentro de la portería, da un paso, pero el portero nunca le pierde la... De hecho, el portero hasta se tira, es decir, no le pierde... Hombre, por claro, acaso, porque ve que va hacia portería. Claro. No, pero tú espera. Cuando pita el árbitro, él está dando pasos hacia adelante. O sea, da un paso. Igual que hay un jugador del Sporting o dos que están celebrando el pitido final. Ve, hay uno en el centro del área que hasta pega así con el brazo como diciendo, toma, hemos ganado. Pero el portero no pierde nunca la vista a la pelota y de hecho intenta pararla. Lo que ocurre es que el balón, el golpeo llevó una comba que se la come, no la puede parar. Pero yo, por ejemplo, sí que cuando veo las imágenes, sí que hay un defensor del Sporting que se desentiende de la jugada. Que no llega, no, pero yo la he visto muchas veces, me sí, yo no paro de verla porque es
alucinante. Yo sí que veo la sensación de que el portero de verdad desconecta un milisegundo y eso ya es clave para que luego no pudiera acceder a ese balón. Sí que yo creo que la clave está en el árbitro decir que es la última. Quiero decir que sí. No, el árbitro aparte de que nosotros nos viene, porque mediáticamente hablando es mucho más reconocida la de Bellingham, pero de verdad, la del año pasado o hace 2, es que no recuerdo bien, es que el disparo de Escudero es similar al del jugador del Racing y la posición del árbitro es similar. Pero pita cuando le pega a Escudero. Sí, pero pita cuando le pega a Escudero. Pero que me refiero, eso es mucho más grave. A mí lo que me parece que está mal en la jugada, y vuelvo a repetir, yo creo que aquí el debate es si el árbitro tiene que dejar la continuación o no la tiene que dejar. Para mí ese es el debate, pero en esas dos jugadas el árbitro pita al final estando de espaldas al balón, que ya le ha sobrepasado, como en esta jugada, que no se da cuenta de si el balón lo recibe un jugador o no. Quizás porque le da igual, pero que me refiero que no continúa la jugada ni la ve continuar. Yo creo que es porque él ya tiene interiorizado que esa es la última, que no va a dejar más, que me da igual cómo acabe. Pero yo estoy seguro que, yo no sé en esta, porque él le pierde o sea, el árbitro mira para el otro lado, no sabe dónde va el balón. Pero la jugada de Bellingham, que Gil Manzano está mirando a la portería, estoy seguro que cuando él está pitando y ve el balón por el aire, está pensando, joder, que no remate nadie. Sí. Por el amor de Dios, que no remate nadie. Y cuando ve que... O sea, yo me pongo en la piel de Gil, intento empatizar y estoy seguro que dice, joder, la que acabo de liar. ¿Sabes? Como diciendo, si yo la dejo, o sea, si es que no va a meter gol, si es que ese córner lo sacan otras 1000 veces y no mete gol, bueno, pues justo la vez que pitas te meten el gol. O sea, yo entiendo que la gente del Racing está enfadada, aunque la acción es meridianamente clara de que el árbitro pita antes del golpeo, eso es verdad, pero yo si fuera del Racing estaría con un mosqueo gigantesco. Esta es la más clara de las dos comparativas que hemos sacado sobre la mesa, tanto de la de Bellingham en Valencia, o la de Gil Manzano, mejor dicho, en Mestalla, como esa de Escudero en ese partido de Real Valladolid-Sevilla. Para acabar con la Liga Hypermotion, recordar primero el Cádiz. Felicidades a todos los gaditanos que están muy contentos, 18 puntos en solitario ahora mismo el liderato, después de la derrota del Deportivo, que está segundo clasificado. En playoff de ascenso estarían Racing, Valladolid, Las Palmas y Almería. O sea, fijaos, del primero al sexto han estado, casi todos los equipos en este caso, una larga temporada en primera división. Cádiz, Deportivo, Racing, Valladolid, Las Palmas y Almería. En descenso ahora mismo Mirandés, Granada, Cultural Leonesa y Real Zaragoza. Recordemos que cierra la jornada Córdoba, Cultural Leonesa mañana a las 8:30, y el Zaragoza, que es colista y que ha destituido a Gavi, ha cesado al entrenador exjugador del Atlético de Madrid y Real Zaragoza, entre otros. Hay que hablar de Kylian Mbappé, porque ha hablado con Valdano en ese programa de Universo Valdano. Primeras sensaciones de Kylian Mbappé, nosotros desde la redacción, cuando hemos visto la entrevista y la hemos escuchado. Látigo, este chico habla muy bien, este chico tiene una cabeza sensacional y me parece que fuera del campo es un jugador distinto a lo que vemos habitualmente o a la idea generalizada que tenemos del futbolista habitual. Sí, es la antítesis del prototipo de futbolista superstar. Es decir, es un tipo que con 18 años tenía muy claro dónde quería que estuviera su carrera a los 26, que eso es algo muy difícil para un futbolista y para o sea, cualquier persona que se haya visto a los 18 en la tesitura de elegir qué carrera universitaria quiere hacer o quiere cursar, suponiendo que la quiera, es una decisión difícil, porque tú con 18 años no sabes si quieres ser médico, si te apetece ser periodista. Puedes tenerlo muy claro, ¿vale? Y entonces eso te facilita la vida. Pero Mbappé siempre ha tenido muy claro dónde quería jugar y cómo quería que fuera su carrera. Por eso él explica cuando con 18 años estando en el Mónaco, dice, ¿dónde voy yo al Madrid ahora? Con la BBC, que vienen de ganar la Champions, y voy a ser yo el Morata de 18 años. Me voy a comer banquillo, que a lo mejor luego hubiera llegado, y Bale, que se lesionaba todos los años, y Benzema, que tenía momentos de irregularidad, igual habría jugado. Pero me parece un tipo que lo tiene claro, que es muy empático a la hora de ponerse en la piel del otro y que es absolutamente maduro. Puede que no tenga a lo mejor ese carácter un poco que hace falta o que le gusta al Bernabéu, del perfil de un Camacho, de un Sergio Ramos, de un Dani Carvajal, de un Fernando Hierro, de un Raúl, que no se pegue carreras de más, pero me parece que por cerebro en esa plantilla está Mbappé,
un poquito cerca está Courtois y luego no hay nadie más. Entonces me parece que es de largo el jugador más inteligente de la plantilla del Madrid, pero de muy largo. Mira, precisamente lo que ha dicho Látigo, vamos a escuchar lo que ha explicado Kylian Mbappé de su no fichaje por el Real Madrid cuando estaba en el Mónaco y sí por el Paris Saint-Germain. Cuando me fui de Mónaco tenía un objetivo muy claro, que fue jugar, porque yo tenía 18 años y la verdad que en el Madrid tenía a Karim, tenía a Cristiano, tenía a Gareth Bale y yo no quería estar en el banquillo. Yo tenía a todos los clubes de Europa que me decían que voy a jugar y yo sabía que en Madrid, con todo el respeto que tenía para mí, que no voy a jugar todos los partidos. Y claro que tenía este sueño de jugar en Madrid, pero yo pienso que jugar titular es una cosa, un privilegio. Irati, 18 años, te llama el Real Madrid a tu puerta y tú dices que no lo eliges porque tu prioridad es jugar. O sea, de verdad, ¿qué jugador decide eso? Yo no lo hubiera hecho, ¿eh? Yo hubiera ido al Real Madrid y quizás a lo mejor me hubiera cargado la carrera deportiva de muchos jugadores. Pero él dice, oye, Paris Saint-Germain, que es un transatlántico, no estamos hablando del Vidigubino ni mucho menos, pero oye, mi sueño es jugar en el Madrid, pero no es el momento. Es que me parece una idea... Me parece de una madurez increíble y de estar bien rodeado, porque él explica también que hace una prueba en Real Madrid, que en ese momento él ha sido siempre el que ha tomado sus decisiones, que sus padres la han entendido, pero que el tener padres deportistas le ha ayudado a tomar esas decisiones y que le entendieran en todo momento, y yo creo que se explica todo muy bien. Hemos visto muchísimos futbolistas con prisas por salir de las canteras o de la mínima que les han llamado grandes equipos y luego no acabar tener esa continuidad en esos equipos o acabar chupando banquillo, irse de cesión en cesión y no acabar de despuntar como parecía que despuntaban. Yo creo que es de tener muchísima madurez, de tener las cosas, como decía Lático, muy claras, y es que es increíble. La verdad es que te quedas embobado escuchando a Mbappé. A mí la entrevista me ha encantado. Creo que es muy difícil que te caiga mal Kylian Mbappé y cómo ha llevado su carrera con todo lo que hemos visto, porque al final desde aquí recibíamos la otra parte, ¿no? Los nos al Real Madrid y ese culebrón que se hizo eterno sin saber realmente lo que estaba sintiendo el futbolista, y a mí de toda la entrevista me quedaba con este corte, porque yo creo que a los 18 años tomar una decisión así es muy difícil. Aunque estoy completamente de acuerdo con lo que dice Látigo y con lo que dice Irati. O sea, el chico es muy inteligente y la decisión está muy bien valorada, ¿no? Está muy bien pensada, sobre todo por lo joven que era y la proyección que tenía, y siempre hay tiempo de llegar a jugar en el equipo del que tenía los pósters en la habitación, que lo hemos visto esa fotografía millones de veces. Pero también es cierto que, sabiendo lo que sabemos a día de hoy, y nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro, si se hubiera ido al Real Madrid con 18 también hubiera sido titular y también hubiera sido un jugador importante, y el Madrid hubiera sido la releche con Cristiano Ronaldo, con Benzema y con Kylian Mbappé, que seguramente hubiera sido la tripleta de ataque, porque es que ese jugador es el que pocos meses después hace un mundial en Rusia que vuela, que claro, todos decimos este es Ronaldo Nazario renacido, que coge la pelota y revienta a la selección argentina, que marca en la final de la Copa. Claro, marca en la final de una Copa del Mundo, es decir, es un jugador que ya era top 5 del mundo en ese momento. Lo que pasa que era un riesgo que igual él mismo tampoco tenía tan seguro si yo soy tan bueno. Luego ya se lo empieza a mostrar, ¿no? Porque apenas había explotado. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que en el momento en el que rechazas en el Real Madrid sabiendo que vas a tener esa oportunidad es porque tú sabes del potencial que tienes. Sí, y también, ojo, también hay una cosa, que es que el PSG con 18 años le firma un contrato de 10 millones netos, claro. Que el Madrid no se los daba. Esto no lo cuenta Mbappé porque cualquier persona inteligente trata de llevar la respuesta a lo deportivo, claro, y no dice ya, pero es que... Y que está en su país... Claro, yo recuerdo perfectamente, hablándolo con gente con mucho mando en el Madrid, y te decía, es que no le podemos pagar esto. Es que le están ofreciendo, que es exactamente lo mismo que años después, creo que fue el verano pasado, ya se me mezclan los años de los fichajes, le ocurrió a Lenny Yoro. El Madrid iba a dar el mismo sobreprecio por ese central que pagaba el United, lo mismo, creo que eran 65 millones, era una salvajada. Pero claro, es que llegó el United y le puso 12 millones netos. Entonces el Madrid decía, pero ¿cómo voy a pagar? Si yo pago 12 millones netos a un chico de 18 años, el lío que monto en el vestuario es que de mañana, desde el día que firme el chico, en los 2 siguientes meses tengo a toda la plantilla pidiendo renegociar los contratos. Y eso es algo que Mbappé, digamos que obvia en su respuesta, pero también pesó los 10 kilos netos que con 18 años le puso al PSG, era mucho dinero. Otra cosa a recalcar,
ya para volver, ¿no? Otra vez a ese momento en el que él decide dejar el Mónaco, es que el Paris Saint-Germain, además de la pasta que le paga al año, paga 180 millones de euros. Por él, no, pero eso lo paga el Madrid también, ¿eh? Los 180 los ponía el Madrid, que era una barbaridad, ¿eh? Y el Barça lo valoró. De hecho, el Barça está cerca de pensar en esa inversión, pero decide, porque, bueno, Roberto en ese momento cree que Ousmane Dembélé es un jugador que le puede venir mejor, porque el que se marcha, es que es el mismo verano, Neymar y Mbappé. No olvidamos que el Paris Saint-Germain gasta 222 en uno y 180 en otro, y siguen siendo, si no me confundo, los 2 fichajes más caros de la historia del fútbol. Sí, que de hecho al Mónaco le pagaron como al año siguiente, lo diferieron para Exacto, es una cesión. Porque este año no le ha superado pago obligatorio. Birch, ¿no ha superado? No, creo que Birch se ha quedado en 160, ¿no? Sí, algo así, 150 millones. Isaac ha estado por ahí también, también por ahí, ¿no? Es cierto que lo que decís, al final el fichaje de Kylian Mbappé son diferentes factores. Al final yo creo que esto todavía cada uno lo puede mirar con los ojos que quiera mirarlo, le puede sacar la puntilla que quiera, le puede sacar lo positivo y lo negativo. Pero sí que es cierto que además esto da todavía más importancia a la inteligencia de este jugador, que sabe lo que tiene que decir y cómo tiene que decirlo. Como bien dice Látigo, nadie es tonto y todos dicen, oye, te has ido al Paris Saint-Germain, que Irati ha dicho uno de los factores yo creo que muy importantes también, que es que te mantienes en tu país, en Francia, teniendo 18 años, que esto es muy importante también. En tu ciudad. Efectivamente, en tu ciudad, claro. Y aparte vas a cobrar un dinero que quizás, no sé, será el doble de lo que te ofrecía el Real Madrid. Ahora bien, una cosa... Que te puedes permitir cobrar menos después. Claro, efectivamente. Lo que ha cobrado allí. Una cosa no quita la otra, porque en ese Madrid, que es lo que ha dicho Albert, estarían Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Claro, pero Mbappé no iba a saber que Gareth Bale se iba a lesionar y iba a acabar con Claro, pero efectivamente, o sea, cristal másico. Claro, efectivamente, ese cristal mágico no lo puedo utilizar, podría haber sido titular. No es lo más difícil de prever, que se iba a lesionar Gareth Bale. No, pero si es que quiero recordar, igual que me bailan que me bailan años de la Champions, pero creo que es el 2018, es la Champions de Cardiff, en la ciudad de Gareth Bale. Sí. En la que Gareth Bale, como se ha pasado casi 4 meses lesionado, no es titular. El titular del Real Madrid es Isco, que hizo un final de temporada posiblemente el mejor de su carrera hasta llegar al Betis. Y claro, si Mbappé hubiera sido ambicioso, hubiera dicho, a ver, al galés este que está todo el día lesionado, aquí voy a jugar yo, aquí vamos a jugar Cristiano, mi hermano Karim y yo, los 3. Y no se hubiera equivocado mucho, porque además en aquel momento ya te digo yo que si Zidane hubiera tenido que convencer a Cristiano y a Bale de jugar por fuera los dos en la banda y de jugar un 4-2-4, o sea, cuando tú tienes una fuerza en la naturaleza como era Mbappé con 18 y sigue siendo ahora, ya te digo yo que lo acoplas, pero seguro. Y alguna Champions nunca lo podremos saber. Probablemente habría rascado. Pero os digo una cosa importante también, que yo creo que esto seguro que Kylian Mbappé lo sopesó en su momento. No es lo mismo poder ser titular en el Real Madrid, que ese puesto, por ejemplo, con Gareth Bale, pues podría suponer que a pesar de no jugar tú por la parte derecha, pues quizás te podías adaptar y acompañar esa tripleta con Benzema y Cristiano Ronaldo, pero no es lo mismo llegar a un Madrid sin una figura como la de Cristiano Ronaldo que estando Cristiano Ronaldo. Tú sabes que con 18 años no vas a poder ser el jefe del Real Madrid, y yo estoy convencido que a pesar del perfil bajo que adoptó Kylian Mbappé la temporada pasada, él sabía que iba a ser el jefe del Real Madrid. Entonces yo creo que esto es algo muy importante y que ya no tiene 18 años. Mbappé, que tiene 25, 26 ahora mismo. 26. Claro, 26, es que llega al Real Madrid con 25 años, 7 años después. Y esta entrevista, que como bien ha dicho Irati, es muy difícil que te caiga Kylian Mbappé mal. De hecho, es un comentario que ha surgido en la reacción hoy, es muy difícil que este jugador, a pesar de jugar en cualquier equipo, te caiga mal, o a pesar de tenerlo enfrente en la selección francesa, te caiga mal. Esta entrevista lo que ha hecho es, a todo el daño que supuestamente se ha hecho a los madridistas por el no fichaje de Kylian Mbappé estos últimos 7 años, lo está olvidando claramente con lo deportivo, pero es que cada vez que sale a hablar Látigo, todo el mundo le aplaude, y es la realidad. Sí, porque es un buen portavoz, porque primero habla con bastante... tiene acento andaluz, no va a empezar, pero habla con mucha naturalidad. Entonces, él le oyes hablar de Lamine Yamal y dices, joder, pues es que estoy de acuerdo, si es que yo opino lo mismo. Y claro, él lo dice desde la autoridad de un tío que es una superestrella del fútbol. Pues te podrá gustar un poco más, un poco menos como jugador, pero evidentemente es una superestrella. Y cuando trata los temas de esa manera tan
aparentemente sincera. A mí no me da la sensación de que él esté postureando. Ya sé que es un tipo listo y que sabe el mensaje que quiere transmitir en cada momento, pero sinceramente, igual que yo cuando le vi echarse al suelo el viernes, pensé, lo que está haciendo es borrarse del partido del martes, pero cuando le oigo hablar me parece que es sincero y creo que eso a la gente de a pie le convence, su mensaje le convence. Y que ha aprendido castellano, se ha adaptado muy rápido. Antes de venir aquí ya hablaba castellano. Yo creo que eso es algo que agradece muchísimo la gente. Sí. Que el mensaje sea claro y que hable casi mejor castellano que nosotros. Puntazo a favor, eso. Pero eso del castellano no es solo una voluntad, porque el tema Irati, que por ejemplo domina muy bien los idiomas y aprende muy rápido, lo sabrá, se nota que es inteligente. O sea, claro. El hablar castellano de esta forma cuando ya llega a Madrid es porque es un tipo. O sea, que habla mejor castellano que Ancelotti, que ha estado aquí 7 años. Por ejemplo. Que Johan Cruyff, que se pasó la vida entera. Claro, o sea que aparte de querer aprender, yo una de mis taras en la vida es no ser capaz de aprender inglés, y me considero una persona inteligente y me gusta, pero no soy capaz. Bueno, pues cuando tú con esa fluidez, es que se expresa con precisión, y no es su idioma materno, expresiones muy de aquí, sí. Es muy difícil eso. O sea, hay que ser muy listo para expresarte con precisión en un idioma que no es el tuyo. Por eso muchos jugadores, a Hansi Flick le pasaron. Hansi Flick, estoy seguro que tú hablas con él en castellano y él te entiende y te contesta. Oye, pero yo creo él que no Hansi puede... Flick es para no meterse en enredos en eso de es, exacto, claro, porque no puede permitirse ese lujo de hablar públicamente en un idioma que no maneja, y él se siente mucho más cómodo en inglés, que tampoco es su idioma nativo, sabiendo que ahí se va a equivocar menos. Mira, vamos a escuchar un par de sonidos más de esa entrevista con Kylian Mbappé, que queremos destacar. Ha hecho una diferencia entre Paris Saint-Germain y el Real Madrid. La escuchamos. La única diferencia que tú tienes es que es el mejor club del mundo. Y al final tú has visto todos los jugadores que ha pasado, todo el título ganado. Tú te metes esta presión de conseguir las cosas. La gente te mete presión, pero al final yo estoy acostumbrado con eso. Pero tú te metes esta presión de estoy en el mejor club del mundo, tengo que ganar, tengo que hacer bien, tengo que ser un ejemplo para mi compañero, para la gente. Y esta presión tú la metes tú, y pienso que es positivo porque te ayuda siempre a subir el nivel y a hacer una ayuda para tu equipo. Bueno, pues este comentario a raíz de hablando del Real Madrid y comparándolo con los equipos que ha tenido, ¿no? La diferencia es que en el Real Madrid hay una presión que no existe en otros equipos, que yo creo que Irati, es cierto, en muchos equipos no existe esa presión, que además no es que te la digan de manera directa, pero sí, oye, te pones la camiseta del Real Madrid y a muchos jugadores, a muchísimos jugadores, les pesa esa presión, es la realidad. Irati. De un Paris ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahora estoy escuchando. Digo que yo creo que es porque él venía al final de un Paris Saint-Germain que no había ganado todavía, que sí, que arrasaba en la Liga Francesa, pero que tenía como objetivo ganar una Champions que se le resistía, que la presión era ganarlo por primera vez, y de repente llega a un club que le ha ganado tropecientas veces, que no sirve con ganar cualquiera, y que al final le costó a él bastante adaptarse la primera temporada, los primeros meses de Kylian Mbappé. Me acuerdo que estábamos aquí hablando y decíamos, jolín, es que es persona que necesita ese proceso de adaptación, la forma en la que salió también de París, el enredo que tuvo en Suecia con esas acusaciones de agresión sexual, y todo él se le acabó juntando a Kylian Mbappé para acabar adaptándose ahí. Y también es que cayó en una temporada en la que al Real Madrid no le salieron las cosas. Pero es que aquí hay una realidad que ha ido creciendo a nuestro alrededor, y yo creo que ya hemos de ser muy conscientes, y es que ser jugador del Real Madrid y también del Barça es diferente a todo lo demás. Y en todo lo demás, de verdad que englobo a todos los equipos del mundo, incluyo el famoso Manchester United, ¿no? Que había tanta gente. Yo creo que eso ya no existe como tal. Creo que cuando vamos a partidos en diferentes países del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, que suele ser un buen termómetro, vemos estadios llenos de camisetas del Madrid, estadios llenos de camisetas del Barça, pero no vemos estadios llenos de camisetas del Chelsea ni del Manchester City. Eso no pasa. Y por eso creo que la presión que te llega cuando eres jugador de estos dos equipos, de todo el mundo, los mensajes, tu nivel mediático, aun siendo Mbappé, pues el jugador más famoso del mundo, aunque jugando en el Paris Saint-Germain, lo notan, los futbolistas lo notan, y yo creo que es a lo que se refiere. Es un nivel de exigencia, más allá de ganar y de lo ganador que es el Real Madrid, un nivel de exigencia total por la grandeza de la idiosincrasia del propio club. Es que al final es eso, o sea, tú cuando llegas al Madrid, no sé, o sea, el Madrid estuvo 32 años sin ganar la Copa Europa. 32, ¿eh?
O sea, que es un poco lo que le puede ocurrir a los Dallas Cowboys con la Super Bowl. Pero claro, tú llegas a los Dallas Cowboys y dices, coño, que estoy en los Dallas Cowboys. Pues claro, tú llegas al Madrid y ves allí todas las Champions, claro. y aunque tú puedas tener la mala suerte o porque llegues a un equipo en el ciclo ganador del Barcelona, en el ciclo ganador del United, del City, del que sea, y a la quinta del buitre le ocurrió, y era una generación magnífica de futbolistas que se quedó a las puertas, pero no consiguió la Champions. Pero claro, tú al final dices, oye, que estoy en el puñetero Real Madrid. Entonces, tiene muy poca comparación con otros clubes, por mucho que el PSG sea ahora mismo tenga una capacidad económica que no tiene el Real Madrid, porque tiene detrás al Estado de Qatar. Pero claro, tú llegas al Madrid y yo entiendo lo que dice Mbappé, que la presión no hace falta que te la ponga el señor de la panadería o una persona que te cruces, no, la presión te la tienes que poner tú. Y a eso yo creo que si le añades lo que costó que llegar aquí, quiero decir, yo creo que el culebrón ese le añade un extra de presión a Kylian Mbappé terrible en sus primeros meses. Pero que muchas veces, y es verdad que vuelvo a repetir, a muchos jugadores le pasa, el ejemplo que voy a poner quizás no sea el más adecuado, pero se dice mucho de Trent Alexander-Arnold, que fíjate lo que ha costado, o sea, quiero decir, ha costado 0, ha salido en la mejor época del Liverpool quizás después de que Klopp, Arne Slot ha ganado una Premier con muchísima facilidad, por decirlo así, entrecomillados, y él sale y llega al Madrid siendo el mejor lateral del mundo, con Carvajal lesionado, bueno, y llega al Real Madrid y no se le da al principio, le cuesta, se lesiona, que la camiseta del Madrid pesa mucho y, por ejemplo, de manera no antagónica ni mucho menos, pero en el otro lateral vemos a Álvaro Carreras, que es un jugador de la casa, un jugador que no ha tenido el recorrido de Trent, se pone la camiseta del Madrid y como ya la ha llevado, pues quizás esa presión no la sienta. Desde fuera quizás se vea más, como bien explica Albert, porque sales a otro país donde el fútbol quizás no sea el deporte primario, donde no sea lo más importante, vas a Estados Unidos, por ejemplo, y oye, Barça y Madrid, vas a África, Barça y Madrid, vas a Asia, Barça y Madrid. Entonces, estos jugadores que no vienen de España, no están en otros equipos españoles, que lo maman día a día, llegan de otros países, Francia, Inglaterra, Alemania, llegan al Madrid y pisan el Bernabéu y dicen, ¿dónde me he metido? Pues quizás eso es a lo que se refiere Kylian Mbappé, que es muy importante. Kylian Mbappé juega en un país donde el fútbol seguramente no es ni el deporte más importante. Y que no tiene presión ninguna, que está jugando en el Paris Saint-Germain. Es todo así. Claro, es así. A ver, sí que tienes presión jugando en el Paris Saint-Germain, sobre todo. Sí, pero que lo ganas todo. Claro, la presión esta de la famosa Champions, que ya no se han quitado el asunto de encima, pero sobre todo el hecho de jugar en el Madrid es una cosa que yo creo que es lo que él quiere explicar, que juego en el Real Madrid y que esa es la mayor presión que existe. Y seguro que si le preguntas a cualquier futbolista te va a decir lo mismo. Para acabar, Kylian Mbappé ha hablado de Cristiano Ronaldo diciendo que es su ídolo. Ha hablado de Messi, que se pensaba que nunca iba a jugar con él porque se pensaba que iba a estar en el FC Barcelona toda su vida, cosa que no ha sucedido y que ha sido un premio para él sensacional jugar en el Paris Saint-Germain con Messi. Ha hablado, por supuesto, del derbi brevemente, hablando un poquito de esa tensión que no tuvieron competitiva como sí lo tuvo el Atlético de Madrid, y ha hablado de Lamine Yamal. Y esto, la verdad, que lo que dice de Lamine es de aplaudir. La única cosa que para él y que yo pienso que se ve, que él tiene la pasión por el fútbol, y eso es la única cosa que él que no tiene que perder, la pasión por el fútbol. El resto es su vida, la gente habla mucho de su vida personal, de su cosa. Yo pienso también que la gente tiene que dejarle en paz, que tiene que aceptar que es posible que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. Es 18 años, todo el mundo hace errores, hace cosas que hace bien, hace mal. Al final él va a tener su experiencia de vida, va a saber lo que es bien para él, lo que es mal para él. Y al final tenemos que únicamente mirar lo que él hace en el campo. El resto no es muy importante, si no es grave. Albert, a pesar de la diferencia de edad, que ya hemos dicho, Lamine tiene 18, Kylian Mbappé tiene 26, son 8 años de diferencia. Si lo comparo o intento hacer un paralelismo con la rivalidad que tenían Cristiano Ronaldo y Messi, a mí no me sale ahora en la mente, quizás me equivoqué, un comentario tan de ayuda o tan apoyando a lo que es el chico de Cristiano a Messi o de Messi a Cristiano. Sí, pero yo creo que precisamente has dado en la clave. Yo creo que lo que pasaba con esos dos es que eran bastante más contemporáneos, ¿no? Eran de la misma generación y no estaba ninguno para darle un consejo al otro. O sea, ni en lo futbolístico, obviamente, porque eran los dos mejores, ni en cómo llevar tu vida, porque más o menos estaban viviendo la vida y las experiencias de forma paralela. Pero Kylian Mbappé fue Lamine Yamal. Kylian Mbappé fue un superdotado que, siendo un adolescente, deslumbra en un campeonato del mundo como deslumbró
con 16 años Lamine Yamal en la Eurocopa. Sabe cómo todos los focos te van a mirar cuando eres un chaval y cómo tienes que comportarte. Yo creo que él está pensando más en una propia historia biográfica que en lo que tiene que hacer Lamine Yamal. Se acuerda de sí mismo. Pero sí es cierto que actualmente está bastante claro que es su es su némesis en el mundo del fútbol, ¿no? Son los dos archienemigos y los dos más grandes que hay ahora mismo son Mbappé y Lamine Yamal. O sea, se puede ver un poco de las dos formas, yo creo. Yo creo que es precisamente lo que dice Albert, que al final Mbappé ha pasado por ahí, que Mbappé tenía un mundial con 18 años, que ha tenido una irrupción muy parecida a la de Lamine y que seguramente nosotros no lo veíamos porque sucedía en Francia, pero seguramente también le persiguieron o pusieron el foco sobre él en lo extradeportivo y no en lo deportivo, y él ha sabido lo que es sufrir, lo que está sufriendo Lamine Yamal, a la que por momentos este verano no parecía ni futbolista, era un celebrity del mundo rosa y no se hablaba prácticamente de su fútbol. Entonces yo creo que es más de yo he sufrido eso, sé lo que está viviendo Lamine Yamal, prefiero aconsejarle y olvidándose un poquito de la rivalidad que es evidente que existe. Pues yo creo que hay algo que apunta Mbappé sobre Lamine, en lo que coincido y en lo que además lo he dicho aquí, que es si él no pierde el foco, si Lamine no pierde el foco del fútbol, va a ser imparable. Solo tiene un riesgo, que es que compañías, parejas, amigos, familiares, que él pierda la cabeza y para él el fútbol sea algo importante, pero que sea lo que le da de comer, ¿vale? Lo que le hace multimillonario, pero que le apetezca más ir a ver un concierto de Lady Gaga en Singapur y 2 días después coger un barco que tenga 27 motores para hacer esquí acuático. O sea, que pierda la cabeza en el sentido de que el fútbol no sea su prioridad. Hasta hoy lo ha sido. Y lo está siendo, pero es que puede ser el fútbol su prioridad y puede tener 23 novias y puede hacer en sus días libres lo que le dé la gana, porque como tiene la capacidad económica de cogerse un avión privado por la mañana en Barcelona, comer en París, merendar en Londres y volver a dormir en su casa, cosa que los mortales no podemos hacer porque no tenemos el dinero para pagar 2 aviones privados en un día, pues podrá hacerlo dedicándose al fútbol. Pero yo creo que lo que apunta a Mbappé es fundamental, que para Lamine su prioridad es el fútbol y por eso está donde está con 18 años. De hecho, todo viene cerquita en la entrevista cuando él habla de Leo Messi, diciendo ya no solo que no esperaba coincidir, sino lo que le enseña Leo Messi, que es un auténtico enfermo del fútbol que se dedicaba a súper profesional y que de él, precisamente, de Leo Messi, aprendió toda esa faceta, que pese a ser el mejor, seguía trabajando como nadie y cuidándose y dedicándose las 24 horas del día al fútbol. Es que el mensaje de Kylian Mbappé me recuerda más al mensaje que le podría dar un compañero de equipo o un hermano mayor que un rival aférrimo, que creo que es lo que van a ser, como bien dice Albert. Pero de esa rivalidad también se retroalimentan. Si desaparece Lamine, o sea, Messi y Cristiano se retroalimentaban entre ellos. Puede ser una visión. A mí es que me cuesta ver, ¿eh? De verdad que me parece un comentario sensacional por parte de Kylian Mbappé. Yo y no sincero, sé. a que te das sensación de que lo dice de verdad. Totalmente, claro. Totalmente. Es que muchas veces, y lo decimos, y lo hemos explicado, que muchos jugadores nos parecen que tienen un guión preestablecido cada vez que hacen, efectivamente, cada vez que hacen entrevistas. Y bueno, yo no sé, al ver si esto es sabido o no, de que jugadores del Barça no podían decir que su jugador favorito era Cristiano Ronaldo, y lo mismo de jugadores del Madrid con Lionel Andrés Messi, o por lo menos es lo que parecía, pero que me refiero que un jugador del Real Madrid diga de esto de Lamine, oye, a mí me sorprende y me encanta, a la par, vamos. Sí, a ver, yo siempre he tenido la teoría de que en realidad los futbolistas, por lo que he hablado yo con ellos, eran más de Messi que de Cristiano, pero también había Mbappé, era más de Cristiano que de ningún otro jugador. Si lo tenían prohibido, hombre, yo creo que aunque no te lo prohíban, ya por tu propia mente ya vas a una rueda de prensa del Barça, te están presentando, pues decir que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, tu jugador favorito, pues ya es empezar con mal pie. Y eso pues se lo habrán evitado quien lo pensaba, y al revés con Leo Messi, pero yo es que creo que lo que dice, como dice Látigo, lo dice con la total sinceridad de querer, de pensar en la situación y de pensar qué es lo bueno para Lamine Yamal, porque él no le desea ningún mal a Lamine Yamal. Él quiere que las cosas le vayan bien a Lamine Yamal, lo que quiere es que el Barça pierda y, por supuesto, él ser superior a Lamine y a cualquier futbolista. Eso es lo más normal, pero yo creo que es un buen tipo, entonces no va a querer nada malo para el chaval. Y luego hay otra cuestión que decíais del piloto automático en esta entrevista,
que también hay que tener en cuenta que yo creo que es que el interlocutor, quien hace la entrevista, que es Jorge Valdano, sabe tocar también las teclas y sabe, por supuesto. ¿no? hacer que el jugador se libere un poco la mente y sea esa mejor versión, ¿no?, a la hora de comunicar. Cierto es que, si no me equivoco, creo que el propio Jorge Valdano ha dicho que es el jugador más inteligente que ha conocido en una entrevista. Y Jorge Valdano ha hecho muchas entrevistas. Universo Valdano claro, tiene un montón de episodios. A jugadores muy buenos, a jugadores muy leídos, ¿verdad? Que esto es algo poco frecuente en los futbolistas, porque les gustan otras Xavi Alonso, cosas. por ejemplo. Sí, o Esteban Granero, gente así de estas que claro, tú a un jugador en una concentración, verle con 2 libros al lado de la bolsa de las botas es muy poco frecuente. Y entonces, claro, esos suelen ser los que se expresan mejor, y que Valdano diga, que además Valdano en este sentido no necesita dorarle la píldora a Mbappé. No, o sea, nada, igual, que no. Claro que no. Nosotros, que por cierto, seguro que a lo largo del día de mañana escucharemos muchos más fragmentos de la entrevista de Kylian Mbappé, y en diferentes programas se destacará algo diferente quizás al de esta noche, pero vamos, nosotros recomendamos que se pueda escuchar esa entrevista que le ha hecho Jorge Valdano en Universo Valdano a Kylian Mbappé, y que de verdad demuestra una persona que yo creo que es el calificativo que prácticamente todos van a poner al escucharla: buena persona y bastante inteligente, la verdad. Para acabar la tertulia de hoy, que enseguida tenemos muchísimo polideportivo, lo hemos repetido, vamos a hablar con Irati, que se va a quedar unos minutitos para hablar de ese Barça femenino y qué pasa en la Liga F, si es que pasa algo, porque ya el título prácticamente no es que esté decidido, pero vamos, es que es muy difícil que se vaya. Hay que hablar de tenis, esa final entre primos, sensacional la historia que nos ha dejado el Master 1000 de Shanghái, de pádel con la victoria, no sé si sorprendente o no, de Galán y Chingoto, ciclismo con Pogačar, golf con Guille Salmerón y esa victoria británica en el Open de España, y la historia de Víctor Romero de Cabo Verde, que la dejamos para el final del programa porque lo mejor se saborea mejor al final. Para acabar, hay que hablar de la selección española, y quiero poneros un corte de Luis de la Fuente, que me encanta que haga esto con sus jugadores. Escuchamos a Luis de la Fuente o hablando, mejor dicho, de Oyarzábal. Miquel es un futbolista muy completo. Yo creo que diría que es un futbolista total. Hace todo bien. Si juega en punta, delantero, centro, juega fantásticamente bien. Hace desmarques, juega entre línea, entiende la profundidad como muy pocos futbolistas. Cuando juega en las bandas, de igual manera, si juega por la izquierda, tiene una llegada por banda y por dentro fantástica. Cuando te ocupa la banda izquierda, es un futbolista muy completo. Y sobre todo que interpreta muy bien cada situación de juego. Que si está infravalorado, yo creo que también, estoy de acuerdo contigo, como otros muchos futbolistas de nuestra selección, que desgraciadamente para ellos pues no se les tiene el reconocimiento que deberíamos tener para ellos. A mí me encanta que Luis de la Fuente proteja a sus jugadores y los ensalce la mayoría de veces que tienen la oportunidad en rueda de prensa. Lo de Oyarzábal lo quería traer, ayer ya se habló, por supuesto, de la selección española y esa victoria, a pesar de corta en el resultado contundente frente a Georgia. Lo de Mikel Oyarzábal debatíamos el jueves, si no recuerdo mal, Látigo, en general, con la tertulia que había ese día, de quién tenía que ser el delantero de España. Y no recuerdo quién lo dijo, pero yo creo que está muy acertado en ese comentario, que el 9 para Luis de la Fuente es Oyarzábal. Ayer marca un golazo de falta, y hay pocas dudas de que este chico, aunque se tuerza, vaya a ser el titular en el Mundial en la punta de ataque. No hay ninguna, porque primero su rendimiento con la selección es impecable. Magnífico. O sea, tú puedes cuestionar sus números con la Real Sociedad, con la selección tapa la boca al mayor enemigo que pueda tener. Y segundo, porque su estilo de juego, de poder descolgarse hacia la media punta, ser un jugador que es capaz de jugar de espaldas, de descargar para que se incorporen Mikel Merino o Fabián, los centrocampistas más ofensivos, le viene muy bien. O sea, es un delantero que ha sido toda su vida centrocampista. Luego, es un jugador perfecto para Luis de la Fuente, y sí, está infravalorado porque juega en la Real Sociedad. Si jugara en el Real Madrid o en el Barcelona, igual que hablamos de lo bueno que es Pedri, hablaríamos constantemente de lo bueno que es Mikel Oyarzábal. Bueno, mira Zubimendi, ¿no? Que parece que lo han descubierto este año que ha ido Totalmente a la Premier. Yo creo que las palabras de Luis de la Fuente también se entienden porque ha sido su gran apuesta. O sea, al final a la Eurocopa va después de hacer un año regular o sin destacar muchísimo con la Real Sociedad, y ha sido la gran apuesta de Luis de la Fuente, que lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Es un entrenador muy de los suyos, que puede que no esté bien en su club, pero se lo lleva porque es de sus grandes apuestas, y evidentemente pues tiene que sacar pecho porque lo que hizo el otro día en el partido, ya no solo en el partido, lo que decía Látigo, siempre acaba dando buen rendimiento con la selección, y yo creo que es para que Luis de la Fuente saque pecho.
De hecho, creo que, sinceramente, Oyarzábal está jugando mejor con la selección que con la Real Sociedad. Sí. Es cierto que el momento de la Real no es bueno, ya lleva unas temporadas un poquito, ¿no?, de capa caída la Real Sociedad. Él, después de una lesión que tuvo, creo que parecía que bajaba el rendimiento, pero aún así seguía yendo a la selección. Pero bueno, al final este puede ser nuestro Lucas Podolski, ¿no?, que no sabíamos nada de él durante todo el año y luego llegaba con Alemania y hacía un campeonato impresionante. O Klose, que era algo similar también, ¿no?, que tampoco daba tantas señales de vida, aun siendo un buen futbolista en su momento de clubes, pero luego con la selección un número 1, ¿no? Pues yo creo que es un poco eso, ya se está convirtiendo casi en un especialista a nivel top en la selección española. No lo puedes quitar, no lo puedes cambiar porque lo hace todo bien. Sobre todo me gusta mucho cómo aguanta la pelota tanto de espaldas como de cara para que llegue alguien y meter el pase de cara. Lo hace fantástico. Es un amigo ideal, no es un 9 rematador, es un 9 generoso y es eso, es que es un 9 con alma de 10. Sí, que sobre todo rodeado de los centrocampistas que tiene la selección acaba brillando más. Al final, el mejor Mikel Oyarzábal en la Real Sociedad coincide teniendo a Merino y a Zubimendi en el cuadro Churi Urdin. Se acaban marchando estos futbolistas y se va apagando la imagen de Mikel Oyarzábal. Yo creo que nada es coincidencia y que está bien rodeado en la selección y con el talento que tiene la selección por dentro hace brillar todavía más a Mikel Oyarzábal. Para acabar, de sí o no, creo que es la pregunta que se hace la mayoría de gente viendo el nivel de España, que hay muchas veces que desde fuera o nos ven muy bien o nos ven muy mal. En Argentina no sé por qué nos dan tantos palos de manera consecutiva, como que no tenemos nivel para competir con las selecciones sudamericanas, pero bueno, mejor así, mira mejor así, efectivamente. No salía en el cartel. Viendo jugar a España, Látigo Serrano, empiezo por ti. ¿España da miedo a las demás selecciones, sí o no? La respuesta es sí, y somos favoritos al Mundial. La respuesta es sí también. ¿Irati? Esas dos preguntas. Sí, claramente. O sea, el Mundial al final luego es muy difícil, pero a priori España es una de las grandes favoritas. ¿Albert? 100%, para mí la gran favorita, pero voy a poner un pequeño asterisco. Sobre todo en la posición de los extremos, creo que es donde España, es decir, tiene tantos centrocampistas de calidad que alguna baja se puede suplir y el nivel se va a mantener, pero Nico Williams, Lamine Yamal, es algo que no tiene ninguna selección en el mundo con ese nivel y creo que sin ellos, o al menos sin uno de los dos, bajaríamos un poco, porque ahí sí que veo menos futbolista en banda que marque la diferencia de esta forma. Entonces yo creo que es muy importante que estos dos lleguen bien, que lleguen entonados y sin problemas físicos. Gracias, Albert, gracias, Irati, gracias, Látigo, buenas noches a los tres. Placer. Bueno, enseguida me quedo con Irati unos segunditos. Antes de hablar precisamente de ese femenino, recordar que también ha habido jornada de ACB. Ha ganado Murcia, La Laguna Tenerife, Unicaja, Manresa, Juventud. Por cierto, como está Ricky Rubio ante Tomic, increíble. Ha perdido el Barça frente a Forza Lleida. Ha ganado Valencia Breogán, ha ganado Bilbao Basket Burgos y ha perdido el Real Madrid. Ha ganado Baskonia 105-100 en este caso. Victoria de Baskonia. Nos vamos en este caso con la 11 y enseguida Irati con el femenino. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 89.777, serie 7. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. I'm a Scatman. Como he dicho, se queda Irati Vidal porque hay que hablar del femenino, hay que hablar, yo no sé si de un problema que ya se ha establecido como algo normal, que es el Fútbol Club Barcelona femenino. No digo que haya un problema con ese equipo, sino que es muy superior en la Liga F a todos sus rivales, y es cierto que el Real Madrid empieza a crecer poco a poco. Hoy se ha enfrentado al Atlético de Madrid en dicha competición doméstica y le ha endosado 6 jugando de visitante. Irati Vidal, yo no sé si es un debate que ya ni existe, es algo que no se pregunta, pero claro, es que la Liga F empieza todos los años y ya tiene campeona, por decirlo así.
Bueno, yo creo que es algo que hay que analizar en diferentes aspectos y de diferentes formas. La primera, que yo creo que es clave, que es que el FC Barcelona arrasaría en cualquier liga, y muestra de ello es que le gana 7-1 al líder de la Bundesliga, que el año pasado arrasa, sí es verdad que pierde en la final, pero arrasa contra el campeón de la Premier en las semifinales, metiéndole 4. Entonces yo creo que primero hay que analizar desde aquí de que este Barça sería campeón en cualquier otra liga, y que sobre todo les motiva mucho más esos partidos que son como un reto para ellas y que ven como competencia, como era el caso del Atlético de Madrid, que llegaba arrasando en este inicio de temporada. Dicho esto, yo creo que lo he dicho en el día de hoy aquí en Radio Marca durante el partido, creo que ahora mismo Barça, Real Madrid y Atleti juegan en otra liga, con el Barça muy, muy por encima, pero que la Liga F se tiene que poner las pilas porque el nivel de estos tres por abajo empieza a ser muy, muy pobre. Hablando de ese partido en concreto y ese 0-6 que ha endosado el FC Barcelona al Atlético de Madrid femenino, recordemos destacar en el punto negativo del partido esa lesión, ¿no? Sí, la de Eva Payor, y eso va a ser uno de los contratiempos que tenía el Barça. Recibió muchas críticas a lo largo de este verano, diciendo que con esta plantilla no le iba a dar para competir los 4 títulos, que es el objetivo que tiene el FC Barcelona. Y claro, si empiezas a sumar este tipo de lesiones, pues evidentemente sí que sí, se te puede complicar y mucho la temporada. Desde el FC Barcelona son negativos respecto a la lesión de Eva Payor, porque lo ha sentido ella rápidamente, y yo creo que el tema de las rodillas lo sientes tú misma al momento. Le harán pruebas médicas en el día de mañana y a partir de ahí verán cuál es el alcance de la gravedad, pero claro, es complicado porque el Barça no tiene otra futbolista del perfil de Eva Payor. Y lo que tú comentas, y según cómo lo comentas, lo que estamos viendo es que el FC Barcelona lo que piensa no es en competir en la Liga F, sino en competir en esa Champions League femenina, ¿no? Que es lo que le llevará a volver a colocarse como el mejor equipo del mundo en este fútbol femenino. Y esa es la pregunta, ¿no? Como tú bien has dicho, son muchos aspectos a analizar. El primero y más importante, Irati, es que el Barça es el equipo que más pone dinero sobre la mesa en un equipo femenino. No, bueno, a nivel europeo ni de largo. Al final el Barça hay muchas jugadoras que acaban llegando aquí, como llega Alexandre este verano, cobrando mucho menos de lo que hubiera cobrado en Inglaterra, solo porque quiere al Barça, y el Barça sigue jugando un poco con eso, como que es el equipo que ha ido marcando la distancia, y muchas futbolistas quieren jugar aquí, pero ni mucho menos. O sea, el Chelsea se ha pasado el verano rompiendo el mercado inglés, el London Lionesses ha llevado a 2 canteranas del Barça por $500,000 cada una. En la Liga Española te diría que ha fichado mucho más el Real Madrid, pero que el problema que tiene la Liga F es que, a diferencia de la Liga Inglesa, donde quizá está más protegido el producto femenino, aquí tiene que pasar por el control de Tebas, y eso ve mermado incluso proyectos como el del Barça, ve mermado proyectos como el de Betis, que acabó descendiendo a segunda división. El Levante hace 3 temporadas estaba disputando rondas previas de la Champions y ahora está colista de la clasificación, porque literalmente salió su presidente a decir que para subir al primer equipo masculino arriba tenían que desmantelar un equipo campeón. Entonces yo creo que el problema es ese, que no se cuida en España el producto del fútbol femenino, que tiene que pasar por los mismos estándares, y que el fair play es global en los clubes, algo que el Barça y Joan Laporta evidentemente han pedido que no sea así, que la Liga está estudiando. Me parece a mí difícil que con Tebas eso se vaya a solucionar, pero es algo que te va mermando el producto, y viendo que van creciendo el resto de ligas, pues va a dejar que, pues mira, que el Real Madrid y el FC Barcelona pueden tirar para adelante, incluso el Atlético de Madrid, pero que el resto de equipos se queden muy, muy por debajo. Y una pregunta, en la liga doméstica, el Real Madrid, que siempre parece que tenemos esa coletilla en los últimos años, que te pregunto si es cierta o no, de que está acortando pasos con el FC Barcelona, la frase correcta es: ¿está acortando pasos con el FC Barcelona femenino o está agrandando esa brecha entre los equipos restantes a ese Big Three, podríamos decir, en la liga doméstica, como es FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid? A ver, yo creo que es difícil de analizar esa pregunta, porque sí es cierto que el Real Madrid está invirtiendo, o sea, eso no se puede decir que no es así, porque están fichando cada verano y yo creo que lo están haciendo en buena dirección, que tienen a una de las mejores futbolistas del mundo como es Linda Caicedo, pero de momento en este arranque de temporada es casi que en una liga donde no te puedes permitir tropiezos ya casi que han tirado el título, porque el ir ajustando esas piezas con un nuevo entrenador como es Pau Quesada, que venía del fútbol masculino, el fútbol femenino es muy diferente. Entonces eso hace que quizás se amplíe la brecha, pero
es que como el nivel de autoexigencia lo sigue poniendo el Barça, hay que recordar que tienen a 2 balones de oro en el centro del campo, pues parece muy, muy difícil, si no rompes la banca como lo han hecho Chelsea u otros equipos ingleses, acabar de golpe igualando eso rápidamente. Y para acabar, esta tiranía que tiene el FC Barcelona en nuestra competición doméstica, ¿prevés algún momento en el que se acabe? Quiero decir, esta generación, como tú bien has dicho, por ejemplo, de 2 balones de oro que tiene el FC Barcelona, cuando acabe esta generación, ¿puede que acabe esta dominancia que tiene el FC Barcelona femenino? ¿O de momento tú no ves acabar esa superioridad? Bueno, a ver, todo tiene un fin. El Barça de Guardiola también tuvo fin y iba arrasando todos los partidos. Evidentemente, todo se acaba. Es muy difícil repetir una generación como esta. Y yo creo que dependerá un poquito de la situación económica del club y también de la propia Liga F. Yo creo que llegará un momento en el que si la Liga F no se vuelve competitiva, las jugadoras grandes se van a querer ir. Por mucho que seas el Barça, no van a querer jugar en una Liga Sobal, entre comillas, y van a querer ir compitiendo, porque de hecho jugadoras como Fridolina Rolfo se han dejado en entrevistas, muchas de las del Barça que se han ido a Inglaterra han ido dejando caer eso, que ellas quieren competitividad y es lo que encuentran en Inglaterra cada fin de semana. Yo creo que los 2-3 años que vienen por delante va a seguir arrasando el FC Barcelona y la incógnita a mí me queda en el después. Primero, a nivel económico el Barça este año ha tenido que descartar fichajes, solo ha llegado como agente libre a Aleixandri, entonces va a tener que ir subiendo a las de la Masía, que sí es verdad que están respondiendo, pero no sé si quizá a nivel que han marcado Alexia y Aitana, y luego eso, que si no crece la competitividad de la Liga F, igual tenemos esa fuga de talento también incluso dentro del FC Barcelona. Bueno, pues hay que estar atentos a esa superioridad del FC Barcelona en los siguientes años y, como tú bien dices, al temor que ahora mismo lo que lo puede hacer caer es esa Premier, en este caso del fútbol femenino. Gracias, Irati, descansa ahora sí. Un abrazo. Pablo Villa, buenas noches. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque el viernes fui a la reacción y estabas librando. Bueno, pero como todos, ¿no? Todos libramos 2 días a la semana. Es verdad. ¿Tú qué días has librado esta semana? Viernes y sábado. ¿Y qué haces el viernes en la redacción? No, porque tenía que grabar una cosilla. Que grabar. Que solo podía el viernes, da la casualidad. Y entonces me fastidió un pelín, pero bueno, por un buen prota que sea lo que sea. ¿Qué tal el sábado, que vi un vídeo tuyo en las redes de Radio Marca en el Retiro? Bien, bueno, fue rápido, pero bien, la experiencia estuvo bien. La verdad que el Ayuntamiento de Madrid montó una experiencia top. Estuve allí con nuestro director de contenidos, pero muy bien. ¿Con qué director? Con nuestro actual director de contenidos, Javier Amaro. Hay muchos directores ahora, Villa, ya lo sabes. Pues no, por eso he dicho director de contenidos. Es que ya los cargos ya me pierdo. Yo a Amaro le llamo boss directamente. Pues el boss, entonces. No le pongo la etiqueta. El boss, entonces. Que ya sabes, bueno, nada. No. Pablo, hablemos de lo que interesa. Hablemos de tenis, porque ha sucedido algo que yo no sé con qué se puede comparar, Villa. Algo único en la historia del tenis. Bueno, por muchos factores. Primero porque los 2 jugadores que han disputado esta mañana la final de Shanghái eran primos hermanos, y sobre todo porque eran 2 jugadores que no están habituados a llegar a estas instancias en grandes torneos. El ganador finalmente ha sido el monegasco Baquerot, que también manda narices. Es difícil encontrar un jugador monegasco en la historia del tenis, número 204 del mundo, que se aupa al puesto número 40, ganando a su primo, el francés Rinderknecht, en 3 sets. Así que, como dices, pues sí, es una historia bastante particular, pero bueno, estamos también acostumbrados a que jugadores quizás un poquito más outsiders en esta recta final de la temporada, donde los grandes ya están justos físicamente, pues puedan pegar alguna sorpresa, como lo han hecho en China. El monegasco, además, eliminando en semifinales a Djokovic, que me encantaba ese momento final, sí, que le decía no te retires a Djokovic, y que había sido un placer disputar un partido contra él. Es que es increíble, o sea, esta historia de verdad, Villa, yo durante la tarde de hoy y la mañana de hoy he intentado intentar comparar o buscar un símil o un paralelismo con otro deporte y decir, oye, este chico acaba de conseguir, como por ejemplo, que el Leicester ganara la Premier.
entiendo que no es tan complicado, pero que es algo rocambolesco y que nadie podría dilucidar al inicio del torneo. Bueno, tú ten en cuenta que viene de la fase previa, que ha ganado 2 partidos más, es decir, 9, pues sí, a la altura del Leicester o de Grecia, por ejemplo, ganando la Eurocopa en 2004, por compararlo con el mundo del fútbol. La verdad que es muy complicado, ¿no? Lo que ha hecho Baquerot, y como decías, ganando a Djokovic en semifinales, también a Rune en cuartos de final, que no deja de ser un jugador que está en las instancias importantes en todos los torneos. Era un jugador que no había llegado demasiado lejos en grandes torneos, de hecho no estaba en el mapa de jugadores importantes a seguir. Tiene 26 años, no, el oyente que no se piense que tenga 19 o 20 y que acaba de empezar en esto del mundo del tenis. Quizás sí que alguna actuación importante en el Masters 1000 de Montecarlo, precisamente en su tierra, pero como decimos, era un jugador que hasta el momento no había demostrado el nivel para competir por grandes cosas, y ahí ha estrenado su palmarés por la puerta grande. Pues sí, y encima, qué bonito es que en una final, o llegues a una final de manera completamente inesperada, en lo que solo tienes que ganar, porque si no me equivoco, Villa pasa de ser el más de 200 del mundo del ranking al 40, creo, ¿no? Si no me equivoco. 204, eso es, al número 40, o sea que el salto es importante de Baquerot, y sí, lógicamente, además con ese lazo familiar que por cierto, Adri, no lo hemos comentado, pero los dos jugadores han preparado la final horas antes, calentando entre ellos en la pista central del Masters 1000 de Shanghái, así que, pues bueno, yo creo que la familia ganaba en cualquier caso. Al final ha ganado Baquerot, pero seguro que Rinderknech pues se marcha con la cabeza alta, porque el torneo que ha hecho también es tremendamente positivo para él. Claro, es que una de las imágenes precisamente era esa semifinal de Rinderknech que le ganaba a Medvedev, que precisamente Baquerot, su primo, estaba, incrédulo de que se iba a enfrentar en una final a su primo hermano, que es como decimos, es que estas historias son maravillosas, porque vosotros imaginaos que habréis practicado fútbol, tenis, básquet, bádminton, cualquier deporte que podéis practicar en el colegio, en vuestro polideportivo, con familiares, con primos, hermanos, cualquier lazo familiar, y que de repente en un Master 1000 de Shanghái te vayas a ver en una final donde no están, es cierto, Sinner y Alcaraz, pero que has eliminado a Djokovic, has eliminado a Medvedev, a Zverev, a Rune, como bien explicaba Villa. Bueno, es algo increíble, y que es algo que seguro que van a recordar como una final los dos, que da igual que Baquerot haya ganado o hubiera perdido, pero seguro que lo guardan en un cajón. Como si tú le ganas una final a Monjil, por ejemplo, Adri. Mira, me sirve. Buen símil. Sí, señor. Ganaría yo, por supuesto, los momentos complicados. Por supuesto, ya sabes que tengo la mano caliente. Villa, para acabar, ahora se viene un torneo en el que, exhibición en el que se van a ingresar unos cuantos dineros, tanto Alcaraz, Djokovic, Sinner, los otros tres son, si no me equivoco, Fritz, Zverev y Tsitsipas. Exacto, sí. Tsitsipas, por cierto, que a Chita Gallardo siempre está colado en lo máximo. Sí, hombre, es un jugador muy mediático, lo que pasa que los resultados en los últimos tiempos no le responden. Y sí, Alcaraz, que va a volver a jugar el jueves, porque pasa directamente a semifinales, al igual que Djokovic, el rival de Carlitos, saldrá del duelo entre Fritz y Zverev, y por el otro lado Tsitsipas, contra que vamos a ver cómo está, porque como lo mencionabas, ahora se retiró de ese torneo de Shanghái. Fue el último torneo, exhibición, podemos llamarlo como queramos, donde Nadal compareció a título personal el año pasado, antes de esa Copa Davis, donde se retiró de manera definitiva en Málaga. Pues sí, la verdad que no deja de sorprender que haya jugadores que no hayan estado en el Masters 1000 de Shanghái y sí jueguen este torneo. Bueno, no deja de sorprender, al final la cuenta bancaria, como decías, es la respuesta. Sí, claro, es una solución muy, muy fácil. Gracias, Villa, descansa. A ti, Adri, un abrazo. Nos pasamos al pádel. Rodrigo Vázquez, buenas noches.
Muy buenas noches, hoy día grande hoy. Bueno, hay muchísimas, ya sabes que yo soy un enamorado de este deporte, hay muchísimas ganas de hablar de lo que ha sucedido en la final. Enseguida hablamos de la semifinal, que ha sido lo más llamativo para todo el mundo, ¿no? Ese pelotazo ayer que recibe Juan Lebrón, lo que sucede, las consecuencias que no hay. Bueno, todo esto enseguida lo hablamos, pero es que después de la final que le acaba de ganar Federico Chingoto y Alex Galán a los números 1, Tapia y Coello, quiero empezar por... ¿es la mejor final que ha hecho Chingoto en su vida? Te pregunto, Puede ser perfectamente, puede ser, porque yo de Galán recuerdo una en Génova el año pasado que fue brutal, pero de Chingoto puede ser perfectamente la mejor final, igual desde que está con Galán, porque también recuerdo un Master Final con Paquito que hizo una auténtica locura, pero vamos, igualmente lo que ha hecho el ratón ha sido pues, completamente loco contra dos bestias como son Coello y Tapia. Bueno, después de perder el primer set 6-2, Galán y Chingoto que han remontado 6-3 y 6-0 el final, que el final además, si no me equivoco, yendo 3-0 a favor, a punto de romper Coello y Tapia con 3 bolas de break, con 0-40 a su favor. Les han hecho 5 puntos de manera consecutiva y les han eliminado la sonrisa de la cara. Como digo, en una final de Chingoto que... más analizando, que se analizará posteriormente, ¿no? Después de este torneo, ya sabéis que ha habido muchas voces que querían separar a Galán y Chingoto y ellos siempre nos han demostrado lo mismo. Oye, estamos trabajando y competimos contra los mejores y pensamos que estamos mejorando. Yo creo que lo están haciendo, o por lo menos en las últimas finales así lo están demostrando. Creo que ha habido un cambio de agresividad en la red por parte de Chingoto, que ya sabemos que Galán es uno de los mejores, si no el mejor en lo suyo, pero hoy a Chingoto lo he visto especialmente agresivo y ganando puntos en la red, que es donde se gana, según dicen los expertos, este deporte. Sí, al final tienen enfrente a Coello, que es el jugador más determinante del mundo y el más complicado, porque es un tío de 2 metros que abarca pues prácticamente toda la pista, y tenían que buscar soluciones, y parece que la solución en el equipo la han encontrado con un Chingoto pues un poco más agresivo, buscando más tiros ganadores, y de momento en esta final les ha salido. Los últimos 3 torneos han ganado 2, así que parece que están encontrando soluciones por ese lado. En el P1 de Madrid entrevistamos tanto a Galán como a Chingoto, ¿sí? Y ambos nos dijeron que se notaban mucho más cerca de Coello y Tapia este año. Y después de perder en París y después de perder en Rotterdam, entrevisté a Jorge Martínez y le dije, oye, ¿pero realmente lo notas? Y me dijo que también. Y yo creo que hoy se ha visto reflejado eso que venían avisando y que quizá no estábamos viendo nosotros, pero que finalmente se ha hecho realidad. Que estoy de acuerdo también, y además lo decía Galán tras acabar la final, que Italia es casi una tierra de oportunidades para Chingoto y para él. Ganaron el Major también en Roma frente a la pareja número 1 y hoy vuelven a ganar en Milán. Hablamos del gran partido que ha hecho Chingoto. Lo de Galán es algo habitual, es un jugador muy regular en lo suyo, uno de los mejores, por supuesto, de este deporte. Pero sí que podemos hablar de que no ha sido la mejor final de los número 1. Sobre todo, no sé si a ti te ha parecido lo mismo, pero Coello ha fallado bastante, no en momentos importantes, sino en bolas que él habitualmente no falla. Sí, quizá Coello es muchas veces al que se le notan más esos puntos que cuando está inspirado no hay manera humana de ganarle, y que cuando quizá no está tan bien en la pista, pues es el que tiene más fallos. Pero yo, igual que en otras ocasiones digo que sí que es verdad que los número 1 se pueden haber relajado, yo hoy le doy mucho más mérito a lo que han hecho, que ha hecho Chingoto y Galán. Creo que hoy les han desactivado. No es que estuvieran incómodos los número 1, porque es que en el primer set han arrasado y en el comienzo del segundo también, pero es que les han dado la vuelta de manera tan drástica en los siguientes sets, que yo creo que se han visto muy sorprendidos y al final pues han encontrado la manera de hacerles daño, y creo que es mucho más mérito de los número 2 que de mérito de los número 1. Estoy muy de acuerdo, de verdad que la final de Chingoto, es que no me voy a cansar de decirlo, es para verla una y otra vez, de verdad que si eres un jugador de derechas y quieres aprender del mejor, yo creo que está claro que eso no lo vas a hacer, pero bueno, que ver esa agresividad y cómo ha atacado de manera constante a Coello, es que le ha ganado a Coello, es que me parece alucinante, de verdad que es una cosa increíble, pero se lo ha merendado en el segundo y en el tercer set. Se veía, por cierto, en los banquillos, a Coello y a Tapia, como tú bien dices, sorprendidos del nivel de Galán y Chingoto. Nos vamos a la final femenina, que he leído mucho, no sé si estás de acuerdo, para mí no es que haya sido mala final, yo creo que Claudia Fernández, la Niña Maravilla, no ha tenido su día con la perla del palo, con Bea, en la final que se la ha llevado Ari Sánchez y Paula José María. Dicen muchos que ha sido la peor final del año en el circuito femenino.
Bueno, podría ser, ¿eh? No me lo había planteado, yo no lo he leído porque ya estaba metido. En cuanto ha terminado, me he puesto ya con la final masculina, pero puede ser porque ha habido mucha superioridad de las número 2. Creo que Ari y Paula han recuperado el nivel que tenían el año pasado y que este año, pues, por lo que sea, no lo estaban encontrando, sobre todo Ari Sánchez, Sí. que tuvo unos meses bastante malos para lo que es ella, y hoy han pasado por encima de Bea y Claudia. Claudia es una jugadora que normalmente es como muy negativa, o sea, cada vez que falla se le ve una gestualidad como que no acepta el error. Y es tan buena que falla tan poco que normalmente no se va de los partidos. Pero cuando tiene días malos, sí que es verdad que como que entra en esa espiral de negatividad, de malos gestos, y hoy creo que le ha pesado mucho. Así que sí, no han estado a la altura y creo que probablemente, igual no la peor, pero sí la más desbalanceada, porque Ari y Paula han estado soberbias y han pasado por encima de sus rivales. Lo hemos visto en el último set del partido, que habían roto Bea y Claudia el saque de, si no me equivoco, era Paula José María, y Claudia en su saque o en el saque de Bea, las 4 bolas las ha fallado ella, que es algo que dices, te cuesta de creer, ¿no? Justo en el momento clave o en el momento final, 4 errores de la misma jugadora, y que hoy es cierto que no ha tenido el día ni mucho menos. Y como tú bien dices, Ari y Paula, que yo creo que empiezan a conocer de nuevo ese gran nivel que nosotros hemos visto, lo vuelven a recuperar, se vuelven a sentir, como digo, vuelven a conocer su nivel, porque yo creo que habían perdido lo que habían ganado, ¿no? Y es verdad que con una Delphi, con una Gemma, que están sensacionales, que precisamente no han estado en esta final, Rodrigo, porque se sentía indispuesta Gemma Triay, y por eso ha pasado a la final directamente Bea y Claudia. Sí, eso les abre una oportunidad a Ari y Paula por reabrir esa pelea por el número 1. Es prácticamente imposible porque la distancia es muy grande, y si vuelven Gemma y Delphi a los siguientes torneos con su nivel habitual, lo lógico es que alguno ganen, y si ganan alguno, eso sí que ya está prácticamente sentenciado. Pero haber ganado hoy y que sus rivales, por una situación pues ajena al deporte, hayan tenido que retirarse, pues hace que recorten distancias, y quién sabe si con un par de victorias épicas pueden acercarse todavía más y dejarnos un final de temporada muy abierto. Total. Decíamos en este caso tú de Ari Sánchez, yo de Chingoto, los dos MVPs de la final, tanto en el masculino como en el femenino. Y para acabar esa imagen, tú ya sabes que en los deportes que no son el fútbol, habitualmente las imágenes que más trascienden son negativas. En concreto, estamos hablando de esa semifinal que ayer disputaban tanto Coello y Tapia como Lebrón y Stupasuk. Se lleva un pelotazo, bueno, de los mayores pelotazos que he visto, por lo menos este año, eso seguro, el que se llevó Lebrón en la cara. Tapia le pidió disculpas en el primer momento, luego en rueda de prensa posterior al partido también dijo que claramente no iba a pegarle un pelotazo, que fue de manera involuntaria. Lebrón se lo toma mal, como yo creo que cualquier jugador amateur se puede tomar ese pelotazo, le pega 2 palazos a la reja, creo que recibe 2 warning, y luego la situación que en el banquillo de Coello y Tapia escuchamos de que incrédulos ambos dos no se creen que se haya parado el partido y se haya sancionado de manera directa a Lebrón, como digo, con el partido perdido, dándoselo o dándole la victoria a Coello y Tapia, es que agarra del brazo, ¿no? Podemos decir, Lebrón al juez de silla, y no se toma ningún tipo de medida. No sé cómo ha trascendido esto en el mundo del pádel, y si la decisión que ha tomado el juez en ese momento de que continuara el partido fue la correcta. Yo creo que hay unanimidad de todo el mundo del entorno del pádel, que es que con el reglamento en mano, Lebrón tenía que haber sido descalificado. Pero yo, en ese sentido, estoy con el árbitro. Yo creo que en este tipo de situaciones, creo que tomar una decisión tan drástica puede ser malo para el deporte, para el circuito, puede dañar mucho la imagen también del jugador. Entonces yo creo que sí, se le fue la cabeza, o sea, recibió un pelotazo, y por la frustración que está teniendo estos últimos meses porque no le salen las cosas a nivel deportivo, explotó. Pero yo creo que con 2 warning, yo creo que se solucionó el problema, terminó el partido, trascendió ya muchísimo esa imagen, y creo que haber descalificado, que con el reglamento en mano es lo que tendría que haber hecho, creo que habría sobredimensionado todo y sí, habría llevado todo a un punto que quizás no es positivo. O sea, ya perdieron el partido, no pasó nada más. Yo creo que una descalificación solo habría puesto más leña al fuego. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Y además yo creo que para el deporte, para el pádel en concreto, hubiera sido peor. Por eso, como tú bien explicas, esa imagen que hubiera trascendido, que hubiera sido mucho, mucho mayor. La verdad que preguntarte a nivel personal, tú que seguro que practicas el pádel, incluso a los oyentes de Radio Marca les pregunto
cómo se hubieran tomado ese pelotazo, porque yo me he llevado algún pelotazo, nunca en la cara, lo tengo que decir. Nunca me lo he tomado, ni mucho menos como se lo tomó LeBron ayer, pero si me lo hubieran dado en la cara, quizás ahí sí que se me hubiera quebrado un poquito el chip, se me hubiera quemado. No sé cómo te lo hubieras tomado tú. Yo me hubiera cabreado también, y sobre todo cuando vas ganando te hace hasta gracia, pero cuando vas perdiendo dices, y aún encima me dan un pelotazo. Y yo creo que le llegaron todos sus demonios. Creo que LeBron está en un momento muy complicado, porque se le ve que pues cada torneo sale de alguna manera negativa, siempre hay imágenes que si en banquillos o discutiendo con su compañero, con el entrenador, esta vez casi cabreado consigo mismo, con la verja y con el mundo. Está muy frustrado, es un jugador muy competitivo que ve que no le están saliendo las cosas, y al final, siendo tan temperamental, tiene que salir por algún lado, y en este caso está haciendo reacciones pues bastante negativas. Ojalá vuelva a su nivel, controle este tipo de comportamientos, ¿no? Que la verdad es que no gustan en el mundo del deporte, y que mejor, porque leja de lo que es el mejor LeBron, que es lo que todos deseamos ver. Así que pues ojalá controle este tipo de situaciones, porque creo que lo que todos deseamos es verle a su mejor nivel en la pista, y que no se den este tipo de circunstancias. Pues sí, la verdad, ojalá y lo veamos pronto. Tenemos un descanso ahora de 15 días, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y lo siguiente ya Egipto y el Mundial por parejas de Kuwait, que ese sí que va a ser importante, porque ahí se puede decidir media temporada. Pues vamos a estar muy atentos a todo el mundo del pádel, con Rodrigo Vázquez, por supuesto, en este Buenas noches y buenos goles. Gracias, Rodri, que vaya bien. Muchísimas gracias, Adrián. Seguiremos informando del pádel. My salsa, 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 my salsa. My salsa, 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 my salsa. My salsa, 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 my salsa. My salsa, 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 salsa. Nacho Lavarga, buenas noches. ¿Qué tal, Bene? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, yo muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues muy bien, la verdad que ha sido un fin de semana tranquilo y divertido, así que muy bien, no me quejo. Un fin de semana, hay que decir, de ciclismo. Otra vez aparece el debate si Merckx o Pogačar, porque bueno, Pogačar ganó en el día de ayer Lombardía, que me gustaba mucho. David Sánchez el otro día en DSF, que en vez de Lombardía decía todo el rato Normandía, hasta que tú le corregiste, sí, claro. Sí. Este es el nivel de nuestro jefazo de DSF, y yo creo que lo hace aposta, que lo hace para provocar, para ver por dónde salimos. Pero bueno, porque Lombardía, es verdad que le han cambiado varias veces el nombre, casi todo el mundo lo conoce por Giro de Lombardía, desde hace unos años se llama, y Lombardía es el último monumento del año, de los 5 que hay durante la temporada. Es uno de los momentos grandes, ¿no? del curso ciclista, y normalmente el que cierra un poco la temporada. Es verdad que luego hay alguna carrera más, por ejemplo hoy fue la Paris Tours, que ganó Matteo Trentin, otro viejo rockero, que era la Japan Cup, queda alguna cosita por ella, pero muy menor, ¿no? El Tour de Guangxi en China, pero digamos que la temporada ciclista a lo grande terminaba este sábado con esa victoria de Tadej Pogačar, que volvió a ganar a lo grande. Es cierto que se lo pusieron un poquito más difícil porque hubo una fuga de mucho nivel, y esta vez pues no pudo ganar con una arranca a 70-80 kilómetros de meta, así que lo hizo a poco más de 40, y lo que te decía, consiguió otro récord que no había conseguido nadie, que era ganar la carrera por 5ª vez consecutiva, algo que no había hecho nadie nunca, y vuelve este debate, como decías, ¿no? De si ha superado ya a Tadej Pogačar a Eddy Merckx. Es cierto que son épocas absolutamente diferentes. Eddy, el belga, debutó en el 65 y Tadej Pogačar en el 2019. Pero es que hasta ahora el de Comenda, a sus 27 años, ha logrado ya 108 victorias en total. Eddy Merckx tuvo 279, es decir, todavía está muy lejos de ese número global de victorias, pero son muchos los que dicen que ya está por encima, ¿no? Tadej Pogačar por la forma de correr, que es verdad que Eddy Merckx también era un espectáculo y ganaba de inicio a fin de la temporada, pero Tadej Pogačar ha convertido esos shows de ataques lejanos en una rutina. Y bueno, y luego hacíamos esa comparativa, alguien marcaba.com, ¿no? De cuántas victorias tiene cada uno. Por ejemplo, en
en campeonatos del mundo de momento sigue ganando Eddy Merckx por 3-2, pero ahí pues Pogačar todavía tiene margen para poder remontarlo. Victorias en línea también gana todavía Eddy Merckx, tiene 91,55, en el Tour ha ganado 18 y Tadej Pogačar 17, así que le superará pronto, ¿no? Empate a 3 en la Vuelta, que eso también le superará pronto. Así que, bueno, ya te digo, los números, depende cómo los leas, pues te pueden decir una cosa u otra. Hay quien defiende que todavía el de Molenbeek es el gran favorito, pero Tadej tiene años, al menos como él dijo, pues hasta después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para superar a Eddy Merckx. Y sobre todo lo que le falta a Tadej es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Ganar las dos clásicas que se las resiste, aunque ha estado cerca ya y ha sido podio, como son Roubaix, que es la más alejada a su perfil por sus características, y San Remo, y luego ganar la Vuelta a España, que solo estuvo una vez en su debut en el 19, que hizo podio, que se llevó 3 etapas y que fue un auténtico espectáculo, pero que tal y como está afrontando estas temporadas con el Mundial, con las clásicas, con el Tour, pues encajarla ahí la Vuelta es too much, ¿no? Así que veremos si el año que viene pone la X. Vingegaard, su gran rival, parece que va a ir a la Corsa Rosa. Ambos se encontrarán en el Giro, pero podría ser, ¿no? El año que Tadej Pogačar volviera a la Vuelta a España. Este año se ha estrenado en el Europeo, que también se decidirá el año que viene en su país, en Eslovenia, así que imaginamos que estará para reeditar ese oro. Volvió a ganar el Mundial, que el año que viene es en Canadá, que le viene también bastante bien. Así que, aunque él ha dicho en la prensa, tras ganar en Lombardía, que esta ha sido su mejor temporada de largo, los números dicen que puede todavía mejorar, que tiene margen de mejora y que el año que viene, en el 26, pues podríamos ver a un Pogačar todavía más caníbal. Es increíble eso, que los números digan que este monstruo aún lo puede hacer mejor. Y es verdad que nos preocupó mucho lo que dijo, ¿no? Al final del Tour de Francia, que parecía que estaba muy cansado, ¿no? Que se quería ir y consigue ese ansiado Tour de Francia, ese ansiado amarillo. Pero él dice precisamente al final de Lombardía que está ante su mejor temporada. Y como dices tú, aún la puede mejorar. Pero yo creo que la pregunta es, Nacho, ¿él la quiere mejorar? Sí, no, por supuesto, ¿no? Ya ha dicho que por ejemplo, Roubaix y San Remo no las ha podido ganar, entonces a nada que pueda ganar una de ellas, pues ya digamos que la podría mejorar, porque hoy por hoy parece que es imposible que pueda perder el Tour de Francia, al menos ante este Jonas Vingegaard, ¿no? Que tiene un altísimo nivel, que ha sido segundo, que ha ganado la Vuelta a España, pero que ahora mismo parece que no le da para poder doblegar al esloveno. Lo que sí que parece claro es que también Tadej va a volver a ganar el Tour de Francia porque quiere sumarse a ese famoso club de los 5, ¿no? De los hombres que tienen 5 Tours de Francia, que ahí está un poco la barrera de los más grandes, y luego ya ir probando. Es alguien que tiene muchísimo respeto al ciclismo, lo que decíamos, ¿no? Quiere ir quitando todas las X, todas las chinchetas que tiene puestas en su hoja de ruta, y bueno, y por ahí van un poco los tiros, ¿no? Así que ya te digo que tiene capacidad, edad, equipo, lo tiene todo para poder seguir mejorando al menos un poquito, porque además los rivales ya saben cómo le van a atacar, ya saben cómo se mueve y no lo puede conseguir. Lo único así que podría cambiar un poco la situación es que Remco Evenepoel, que es el hombre que está más cerca suyo, ¿no? Que ha sido segundo en las últimas fechas, por ejemplo en el Mundial y en el Europeo, pues cambia de equipo, se va a Red Bull, que es más fuerte todavía que el Soudal Quick Step donde estaba ahora, que por ejemplo puede tener a gente ayudándole como el propio Primo Roglic, que sabe muy bien cómo se las gasta Pogačar porque comparte equipo en la selección, que está gente como Blasov, como Hindley, que es ganador de grandes vueltas. Es decir, Remco Evenepoel en Red Bull puede dar un saltito más. Además no va a tener los problemas que tuvo al inicio de esta temporada cuando tuvo que recuperarse de un accidente que casi le retira el ciclismo, como él mismo dijo. Así que por ahí puede venir una mayor dificultad para Pogačar, ¿no? Que Remco se crezca, que le pongan algún recorrido que le beneficie. Evenepoel es mejor que Pogačar en crono, ¿no? Como demostró en el Mundial de Kigali, donde le llegó incluso a doblar. Así que por ahí pueden venir un poco los problemas de Tadej, con Van der Poel en las grandes clásicas iniciales, en las clásicas de primavera, y con Vingegaard y Remco Evenepoel
en las grandes vueltas y en el Mundial y en los europeos. Bueno, como siempre, sensacional el esloveno. Yo siempre lo digo, que tendemos muchas veces para ensalzar a alguien e intentar compararlo, ¿no? con una época distinta, en un contexto muy diferente. Yo creo que tenemos el placer de disfrutar a Tadej Pogačar en la actualidad, y Mer será otra cosa completamente diferente, uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Pero como digo, qué bonito es poder disfrutar de Tadej Pogačar en la actualidad. Gracias, Nacho Lavarga, descansa. A ti, un abrazo fuerte. Estamos de enhorabuena, nos pasamos al golf porque hemos tenido competición en nuestra casa. Buenas noches, Guille Salmerón, ¿qué tal estás? Hola, Beni, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, no hemos podido celebrar una victoria española, pero ha sido un torneo, una competición que hemos disfrutado y mucho a lo largo de la semana. Pues es verdad, ¿no? Es un torneo con mucha historia, son 97 años ya de celebración del Open de España de golf, y bueno, pues algunas de estas ediciones en este Club de Campo Villa de Madrid, que por ejemplo, Beni, hace 30 años, un domingo como este, pero en el mes de mayo, Severiano Ballesteros, por ejemplo, lograba su última victoria en 1995 dentro del circuito europeo, su última victoria profesional y diría yo que casi una de sus últimas apariciones. Entonces, en el partido estelar estaban dos ilustres del golf español como Pepín Rivero y como Ignacio Garrido. Así que mucho Severiano Ballesteros en el recuerdo, un Seve Ballesteros que a lo largo de su carrera ganó 3 Open de España y además uno de los retos de Jon Rahm, que en su palmarés ya tiene 3 Open de España desde que jugó el primero en 2018 y que buscaba precisamente en este 2025 superar a su gran ídolo, ¿no? A su referencia, a Severiano Ballesteros. Finalmente Jon Rahm no lo ha conseguido. Es verdad que hoy ha hecho una muy buena vuelta de 66 golpes para terminar noveno con -10, empatado con David Puig y empatado también con Ángel Ayora, que es una de las nuevas referencias del golf español. 3 de los nuestros, de los 21 que han tomado parte esta semana en el Real Club de Campo Villa de Madrid, pues terminando en ese top 10, que yo creo que es una magnífica noticia, aunque es verdad que en los últimos años, sobre todo desde 2018, estábamos acostumbrados a victorias españolas en nuestro Open, pues con las 3 de Jon Rahm, la de Rafa Cabrera Bello o la de Ángel Hidalgo. No se puede ganar siempre, pero hoy el ganador ha sido un jugador inglés, Marco Pence, que sin duda alguna es uno de los jugadores más en forma del circuito europeo, que no desmerece en absoluto en el palmarés de esta cita, que ahora mismo tras esta victoria además es el número 1 de la Race to Dubai del circuito europeo, que es favorito a estar entre los mejores del año muy muy cerca, muy pronto, y además que se lleva un premio especial, Bene, porque este año por primera vez en su historia el Open de España, en este caso presented by Madrid, por la ciudad de Madrid, otorgaba al campeón una plaza para el Máster de Augusta y una plaza para el Open británico, que yo creo que son premios más que suficientes para darle a este Open de España toda la categoría que se merece. Bueno, 2 premios sensacionales, y hablando del económico, que los oyentes de Radio Marca dicen, bueno, los premios ya, como dices, Augusta y el Open británico, sensacional. ¿Económico cuánto se ha llevado? Pues mira, la dotación del Open de España esta semana era de 3,5 millones de euros, y aproximadamente el ganador se lleva cerca de 600.000. O sea, es un buen pellizco. Es verdad que ahora mismo los grandes torneos del golf mundial, incluso por ejemplo los del LIV, ¿no? Entregan para que, o sea, 3,5 millones nos parece una barbaridad, a mí por lo menos, Bene, pero imagínate, los torneos del LIV otorgan en una semana 25 millones de dólares. Los torneos del circuito de Arabia Saudí, pero es que los torneos asignados, que así se llaman los torneos más importantes del circuito norteamericano, intentando llegar también a esas cifras parecidas a las del circuito del LIV de Arabia Saudí, tienen 8 torneos con 20 millones, y los 4 medios pues se acercan más a los 20-25 millones que a los 3. En cualquier caso, hablamos más que de dinero en este tipo de torneos, como es el Open de España, que es el tercer Open más antiguo de Europa,
Europa y el segundo más antiguo de suelo continental, tras el Open de Francia, pues un poco lo que venden también y lo que hace atractivo para los jugadores es su prestigio, ¿no? Son muchos años de historia desde 1912, faltan 3 ediciones para llegar al centenario y como te digo, esa plaza para el Open británico y esa plaza para el Máster de Augusta le dan todavía pues más carácter y más historia, ¿no? El dinero va a venir por muchos lados para los jugadores, contratos publicitarios, televisión, marcas, en fin, muchísimas cosas, muchos torneos a lo largo del año, pero ser el ganador de un Open como es el español, con el palmarés que tiene, pertenecer a ese palmarés, estar en esa historia casi centenaria, pues es un auténtico privilegio y como te digo, el ganador este año, el inglés Marco Pence, pues después de derrotar a Brown en el segundo hoyo de playoff, así que además ha habido emoción, tensión y la adrenalina justa para pasarlo muy bien y que no se haga muy largo, pues fíjate, es el número 1 de Europa ahora mismo, el mejor jugador del viejo continente en este año, seguramente la temporada que viene emigrará al circuito norteamericano, donde terminan los mejores jugadores del mundo, así que yo creo que hemos vivido un Open en un campo maravilloso, con un clima excepcional, más de 35.000 personas en el club de campo, una auténtica barbaridad, y yo creo que la cita ya está echada, y además Marco Pence ha prometido que vuelve para defender el título, así que estará también Jon Rahm, un gran número de españoles, el espectáculo está servido, y me imagino que desde la organización, quizá no hoy, pero ya mañana se van a poner a trabajar para volver a ofrecernos una de las grandes citas del deporte de nuestro país, que será aproximadamente en este veranillo de San Miguel, que te digo yo que parecía que estábamos en el mes de julio, Bene. No, la verdad que una temperatura sensacional en este increíble, Open sí. de España. Privilegiados somos de poder disfrutar del mejor golf aquí en nuestro país. Para acabar, por cierto, Guille, si no me equivoco, he leído una noticia de marca.com de que este año Jon Rahm se va sin victorias esta temporada. Este año no ha ganado. Fíjate que es curioso porque Jon Rahm ha terminado como líder de la orden de mérito del circuito de Arabia Saudí, del LIV, sin ganar ningún torneo. Y Joaquín Niemann, el chileno, que ha estado también en nuestro país jugando en el Open de España esta semana y que era uno de los grandes atractivos. Muchos jugadores del LIV que no pueden acceder al ranking mundial van a venir ahora, a partir de ahora, al Open de España porque la única manera que tienen estos jugadores de jugar torneos como el Máster y el Open británico pues es ganando torneos como este, ¿no? Y precisamente el chileno Joaquín Niemann, que es uno de los mejores jugadores del mundo también, ha ganado 5 veces en el circuito LIV, en el circuito de Arabia Saudí, y curiosamente ha terminado por detrás de Jon Rahm, que no ha ganado ninguno. Pero el secreto está en que Jon Rahm ha sido tremendamente regular y que aunque no ha ganado, pues ha hecho creo que 8 top 5 y otros 2 top 10. O sea, ha estado ahí siempre y al final la regularidad le ha dado la victoria a Jon Rahm, que tampoco ha estado brillante este año en las 4 citas que ha podido jugar fuera del circuito del LIV y del Tour Europeo, que son los cuatro majors. Jon tiene 2, el Máster de Augusta y el US Open, y bueno, pues su ilusión es seguir ganando torneos majors, que yo creo que es lo que te da el recuerdo y pasas a la historia por eso básicamente, pero este año se va sin títulos y a mí me da la impresión que no va a jugar la final de Dubái y que Jon ha terminado su temporada hoy, este domingo, aquí en el Club de Campo, así que el de Barrica va a cerrar su temporada tristemente sin victorias, pero como el mejor jugador del circuito de Arabia Saudí, del LIV, que tampoco está mal, pero es verdad, no se lleva ningún título al bolsillo este año. Aún así... Bueno, escucha, Bene, la Ryder Cup. Sí, la Ryder, eso es lo que te iba a decir. Es que la Ryder es un título, claro, la Ryder es un título por equipos, ¿no? Efectivamente. Exacto, y bueno, no se va de vacío del todo. Tiene 3 Ryder Cups ya, ha jugado 4 y tiene 3, pero bueno, yo creo que a él sí que le hace sobre todo ilusión y sobre todo que tiene calidad más que de sobra, pero el deporte es así, hay años que no te toca rascar, pero fíjate, ha quedado creo que 4 o 5 veces segundo en el League Series, ¿no? Así que vendrán tiempos mejores y seguro que el año que viene Jon Rahm nos va a dar muchas alegrías y en 2026 cuando llegue al Club de Campo te aseguro que va a venir a por todas. Es verdad que por el calendario, por las fechas que se celebra el Open, Jon ya viene bastante cansado de toda la temporada. Fíjate, es el último torneo que juega, ¿no? Y para cualquier deportista, cuando juegas tu último partido de fútbol, el último partido de la Liga de Básquet, el último evento del año, yo creo que estás literalmente sin pilas y debe ser difícil llegar a estos eventos como gran favorito, como la apuesta del público local y no poder cumplir las expectativas porque seguramente
prácticamente estás ya sin gasolina, que yo creo que puede ser eso que le haya pasado un poquito, ¿eh? Bueno, pues va a tener descanso ahora de sobra para poder coger pilas y, como digo, conseguir una victoria cuanto antes, que lo queremos ver levantando un título lo antes posible. Gracias, Guille. Bene, un abrazo fuerte y buenas noches. Parece una música de despedida de programa, pero aún nos queda una historia que contar, una pedazo de historia, me vais a permitir, porque hace poco hablamos con él, se fue a Groenlandia, a la liga más corta del mundo. Y Víctor Romero, buenas noches. Hola Adri, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estás ahora? Pues me he venido probablemente al sitio que el fútbol va a hacer más feliz en las próximas horas. Estoy en Cabo Verde ahora mismo. Cabo Verde, donde juega Bebé, ¿no? El mítico. Sí, donde jugaba. Lo que pasa que no le llaman, lleva un año sin venir, a la selección. No le tienen ya en cuenta. Desde la federación nos han dicho que edad y que juega en una división muy baja. Es la explicación que nos ha dado la federación, porque obviamente, por el primero que hemos preguntado al llegar aquí, era por Bebé y qué pasaba con él, porque realmente lleva sin ir convocado más de un año. Que juega en una división muy baja, pero la selección de Cabo Verde, que tiene jugadores de Premier y la Liga en su plantilla de manera íntegra, ¿o qué? La verdad que es un poco extraño. De todas maneras, hay que pensar una cosa, claro. Esto de si funciona no lo toques, pues sí. Imagínate esta gente que no ha tocado su selección en un año y están a un partido de meterse en el Mundial. Algo que, si a nosotros hace unos años nos dicen que Cabo Verde va a jugar el Mundial, pues nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y ellos también, porque ellos son conscientes que el partido que tienen contra Eswatini es el partido más importante de toda su historia. Claro, fíjate, la pregunta que se hacía la gente decía, ¿por qué Víctor Romero está en Cabo Verde? La gente que te conoce o que haya seguido tu perfil más personal y profesional sabe que esos destinos exóticos tú eres la persona que los visita en el panorama deportivo. Has estado en diferentes sitios y claro, se pregunta Cabo Verde, ¿por qué Cabo Verde? Ya lo has dicho, la clave es que Cabo Verde está ¿a qué? ¿A un empate o una victoria de clasificar para el Mundial? ¿Qué es lo que tiene que lograr exactamente? Pues mira, Cabo Verde tiene que ganar este lunes a Eswatini jugando como local. O sea, Eswatini, para la que la gente se ubique, porque a lo mejor lo conoce más con el nombre de Swazilandia. Lo que pasa es que hace unos años cambiaron el nombre y futbolísticamente, que es a lo que vamos, es la peor selección del grupo, última de su grupo, y es lo que estaba hablando esta mañana con la gente de la federación, que estaban un poquito así, a ver qué tal, porque el empate no les vale, porque por detrás tienen nada más y nada menos que a Camerún, que nos suena más a selección habitual de los mundiales, y que Cabo Verde le ganó a Camerún en septiembre. Por eso ha pasado Cabo Verde a ser la primera y Camerún a la segunda. Pero está a 2 puntos. Entonces, a Cabo Verde solo le vale ganar. Y entonces les decía yo esta mañana, claro, pero es que si no le ganas a Eswatini en el partido más importante de tu vida, en casa, jugándote estar en un mundial, tienes un problema. Y se reían. Y dicen, no, claro, sí, evidentemente es un panorama idílico para ellos, que me reconocían que, lógicamente, si el partido decisivo se lo tuvieran que jugar precisamente contra Camerún, pues, hombre, a lo mejor estarían un poquito menos confiantes o un poquito más nerviosos. Al ser contra la última del grupo, que encima creo que lleva sin ganar desde 2017 un partido, pues, hombre, lo ven bastante de cerca, la verdad. Tú que has hablado con la federación, tú que estás allí, que lo estás viviendo y, como bien dices, el partido de sus vidas en el día de mañana lunes, ¿qué significa que Cabo Verde esté en el Mundial? ¿Cómo se podría definir o qué comparativa podemos hacer para que los oyentes de Radio Marca tengan en mente la proeza, ¿no?, que va a hacer esta selección? Pues mira, datos. Va a ser la segunda, vamos a contar como que efectivamente le va a ganar a Eswatini por aquello de la diferencia de nivel, aunque hay que jugar, pero bueno, será el segundo país menos poblado de la historia en jugar un mundial, solo por detrás de Islandia, que jugó el mundial del 18, pero sí será el país más pequeño en extensión de territorio en jugar una Copa del Mundo. O sea, al final son 10 islas, solo hay 9 habitadas, y eso es el archipiélago que va presumiblemente a clasificarse para el Mundial. Deportivamente, pues fíjate que estamos hablando de una selección que ha quedado última en su grupo de clasificación para la Copa África. O sea, esto, para que la gente se ubique un poco, es como si una selección que ha quedado
última en su grupo de clasificación para la Eurocopa, se vaya a clasificar para el Mundial, por delante de una de las grandes de África, como es Camerún. Es que la historia es increíble, porque Cabo Verde viene de ser cuarto finalista en la última Copa África y ha pasado de ser cuarto finalista en la Copa África a ser última de su grupo de clasificación en un año en el que presumiblemente, como digo, se van a meter en el Mundial. O sea, es todo un sinsentido, porque digamos que en lo continental han sido de las peores selecciones de todo el continente africano y, sin embargo, tienen prácticamente cerrado su cupo de participación en el Mundial 2026. Ah, y otra cosa, Adri, que esto sí me gustaría dejarlo claro para todos los oyentes, a lo mejor dice alguno, claro, es que se han ampliado cupos, entonces esto permite que este tipo de selecciones pues puedan acceder al Mundial. Bueno, pues la respuesta es que no, porque esta es la primera ronda de clasificación africana. O sea, ahora mismo cuando se está metiendo, pues Egipto se metió también el otro día, las grandes selecciones africanas se están metiendo ahora poco a poco en el Mundial. Ghana también, por ejemplo, que nos suenan más a selecciones clásicas, selecciones africanas mundialistas, y también nos sonaría Camerún, suena a selección africana clásica de los mundiales. Bueno, pues es que Camerún perdió aquí en Cabo Verde el pasado septiembre, y entonces pues Camerún, como digo, presumiblemente porque todavía tienen que jugar el partido, pero vamos, malo sería, va a coger uno de esos 9 cupos directos que tiene África para el Mundial. O sea, no viene de ninguna repesca rara, ni que hayan tenido que culebrear un poco para conseguir ese cupo. Han cogido cupo directo, exactamente el mismo, pues que Senegal, que Egipto y que las grandes selecciones africanas. Claro, o sea, entendiéndolo y resumiéndolo al máximo, Cabo Verde en el anterior Mundial estaría si fuera este año. Eso es, correcto, eso es. Ese es el tema. Vamos, que es una proeza, que aquí nadie le ha regalado nada, por decirlo así. Claro, eso es verdad que al ampliar cupos van más selecciones, claro, pero es que esas después van a ir a una repesca, bueno, un poco largo esto, pero digamos que se ha clasificado al mismo tiempo que se han metido las grandes selecciones africanas. O sea que hay que poner muy en valor lo que está a punto de hacer esta selección, entrenada, por cierto, por un exfutbolista del Badajoz, por Bubista, que es un caboverdiano que jugó un par de partidos en el Badajoz a principios de los 2000 y ahora, pues, como te digo, está a un partido de llevar a Cabo Verde al Mundial. Repasando un poquito así la plantilla o la selección de Cabo Verde, la verdad que no me viene ningún nombre a la cabeza que haya visto de manera asidua, porque al final, si tú piensas en Cabo Verde, yo creo que te salen 2 jugadores de manera natural, uno que es Bebé, que ya lo hemos comentado, lo acaba de explicar Víctor, que no está convocado desde hace un año. El otro que me viene es exfutbolista y no jugó con Cabo Verde, que es Nani, que es de origen caboverdiano, pero jugó con la selección de Portugal. Y repasando, como digo, veo algún jugador del Ludogorets, del Transosport, del Panathinaikos, si no me equivoco, también hay algún jugador, del Victoria de Guimaraes. Bueno, sí. Jugadores que militan algunos en la Liga Turca también, estoy viendo por aquí. Bueno, es interesante, es una selección que entiendo que ha subido el nivel precisamente porque jugadores de su plantilla actual están en ligas europeas o en ligas de un poquito más de nivel. Entiendo que sucede ese cambio de nivel por eso. Sí, la diáspora ha tenido mucho que ver. Aquí nos contaron, tengo que cotejar el dato, pero tal cual me lo contaron, te lo cuento, que viven más caboverdianos fuera del país que dentro de las islas. O sea, que han tenido una diáspora muy grande en los últimos años, y de ahí, pues efectivamente, como ya has ido apuntando, viene también esta mejora de la selección. Hay hasta 6 futbolistas que son nacidos en Países Bajos, por ejemplo, alguno que otro en Portugal, y poco a poco la federación ha ido haciendo esa labor de scouting en estos últimos años para, pues por ir mejorando el nivel global de la selección. Mira, te voy a contar una curiosidad. Hay un futbolista que es de Irlanda, Pico López, el que lleva el número 4, y se enteró de que podía ser elegido por Cabo Verde por LinkedIn. La federación le escribió por LinkedIn. Increíble. En portugués, él no entendía nada. Dejó pasar el mensaje. A los meses le volvieron a escribir en plan: oye, ¿has leído el mensaje? Dice que estaba en la universidad, que tenía el Google Translator al lado, copió, pegó ese mensaje y se dio cuenta que no era ningún tipo de spam ni nada así como había pensado en el principio, sino que era una tentativa de: oye, ¿a ti te gustaría jugar con Cabo Verde, que es el país de tu madre, creo que era? Y él, claro, él flipando, y de repente ahora pues fíjate que es titular en una selección que está a un partido de estar en el Mundial. Bueno, pues vamos a ir llamándote día a día para ver cómo se siente poder pisar por primera vez un Mundial
Para acabar, quiero preguntarte, porque mira, precisamente mi pareja que trabaja en una agencia de viajes me comentaba no hace mucho, esto ya de manera simplemente anecdótica, que Cabo Verde está siendo un destino turístico bastante habitual ya en los últimos años. ¿Cómo es ahí el viaje? ¿Qué tal te ha ido el viaje? ¿Cómo ves ese panorama, si es turístico o no? A ver, como te digo, son 10 islas, una de ellas está deshabitada, así que nos quedamos, digamos, con 9. De las 9 islas hay una concretamente, que es probablemente la que te haya dicho tu pareja, es la isla de Sal, se llama, tal cual, Sal. Sí, correcto. Y está llena de resorts de absoluto lujo, resorts de pulserita, para que la gente nos entienda, pero a todo trapo, o sea, resorts de absoluto lujo, alto standing. Había otra isla que también tenía este tipo de turismo. Sin embargo, estamos en Praia, estamos en la capital. Creo que esta isla se llama la isla de San Vicente y esta no es tan turística. Aquí digamos que es la isla de la capital, donde tienen todo lo administrativo, pero es todo mucho más, digamos, local, mucho más nacional, menos turístico, por decirlo así. Apenas, por no decirte que no he visto ningún turista por las calles, ni haciendo fotos, ni, en fin, nada parecido, ni resorts de lujo, ni muchísimo menos. Esto ya sabes, Víctor, que comparan en este caso, mucha gente, claro, dice, quiero ir a Punta Cana, quiero ir a Maldivas, este tipo de resorts, como tú bien dices, en islas paradisíacas, y claro, aquí hay un dinero, entonces la gente busca opciones un poquito más baratas y parece ser que últimamente Cabo Verde está siendo un destino, entre comillas, más barato, que la gente me entienda en este caso de lo que se pueda gastar o lo que no, pero que le echen un vistazo que la verdad, como esa isla que decía Víctor, la isla de Sal, que está muy visitada y que de verdad merece la pena, por lo menos las fotos son muy bonitas. Para acabar, el viaje, ¿cómo te ha ido? ¿Más fácil que Groenlandia o menos? Pues mira, es exactamente igual, al final solo hay una escala. En este caso es una escala más sencillita, que fue en Lisboa, Madrid-Lisboa. Mejor. Lisboa-Praia, que es la capital de Cabo Verde. Para ir a Groenlandia fue Madrid-Copenhague, Copenhague-Nuuk, que era la capital de Groenlandia. Es verdad que para ir a Groenlandia son muchas más horas, desde Dinamarca hasta allí, desde Copenhague. Aquí desde Lisboa creo que era un poquito más de 4 horas de vuelo. Así que bueno, tampoco es un vuelo loco ni muchísimo menos. Y, en fin, bastante bien. Y si hay una cosita que me he acordado antes, que me gustaría que la gente también se quedara con esto del poder del fútbol. Mira, estaba grabando unos recursos cerca del antiguo Estadio Nacional de aquí de Cabo Verde, y han venido unos chavales que venían de tener un partido de fútbol por ahí y tal. Bueno, me han reconocido por los vídeos de marca y tal, y me dicen, queremos ir contigo al Estadio Nacional. Pues el Estadio Nacional está un poco lejos de la ciudad, y hay que coger un taxi. Me dicen, te lo pagamos, decían los niños. Digo, no, tranqui, que no hacía falta, porque, bueno, era bastante barato todo, el precio tal, y decía, no os preocupéis, tal, veníos conmigo. Y en el taxi iba con ellos y les digo, oye, ¿para vosotros qué es esto de que Cabo Verde juegue el Mundial? Y me ha respondido un chico, pues que yo de mayor también quiero jugar un Mundial. Entonces, esa es la gran importancia, el tener unos referentes, una generación que ya haya podido romper ese techo que, lógicamente, hasta esta clasificación era algo impensable que Cabo Verde pudiera jugar un Mundial, pues ahora esos chavales van a seguir formándose futbolísticamente, algunos llegarán, otros no, lógicamente, pero ya tienen como ese objetivo ya se ha conseguido, ya hay alguien que lo ha hecho, ya es algo que pueda conseguir, ya no es algo marciano, ya no es algo de otro planeta, ya no es algo imposible, ya lo han conseguido otra generación anterior a mí, en el caso de los chavales, ¿por qué no puedo soñar yo con ir al Mundial? Entonces me ha parecido súper bonito esa reflexión que me ha hecho el chaval, que le ha salido del alma, eran niños. Y digo, es que claro, es que es verdad. Esa barrera, nosotros en España no pensamos lo difícil que es para muchas selecciones clasificarse para el Mundial. O sea, realmente no lo pensamos afortunadamente también porque no nos perdemos un Mundial. Pero para esta gente es tumbar un techo gigante, enorme, y son súper conscientes de ello, muy conscientes de ello, y pues eso, que al final el fútbol va mucho más allá de lo que sucede dentro del terreno de juego, sobre todo cuando estamos hablando de torneos tan masivos, tan gigantes como es el Mundial, que para mí es el mejor torneo que existe. Pues sí, la verdad. Y esas historias son maravillosas gracias a los viajes que puedes hacer, Víctor, y como nos lo trasladas y como nos lo comunicas, nosotros nos podemos enterar de ello, que es sensacional. Para acabar, ya el día de mañana quizás profundizaremos un poquito más. En Groenlandia era ballena lo que se podía comer, entre otros manjares. Aquí en Praia, en Cabo Verde, ¿qué tenemos de plato principal? Nada, aquí full pescado.
Todo el día pescado, Bien, buenísimo, buenísimo. Sí. Pero pescado, digamos, entiéndase, pescado normal. Legal. O sea, pescado de. Pescado sí, legal. pescado de atún, ventresca, en fin, pescado que a todos nos suena un poquito. No me tengo que venir a comer tiburón, a lo mejor aquí a Cabo Verde. Todo exquisito, todo buenísimo, una gastronomía estupenda, me estoy encontrando por el momento. Así que todo bien. Si te adelanto que yo mañana no sé si voy a poder entrar, ¿eh? Sí, no, claro, mañana es el día grande, claro. Así os lo digo y quiero que se entere la gente, la que se va a liar aquí, eso no va a estar escrito, ¿eh? O sea, se esperan 600 policías extras a los que ya exige un partido de estas dimensiones, pero es que vas por la calle, voy por la calle con mi acreditación, la gente viene a pedirme tickets, a mí. Y dice, no, yo no tengo tickets. Los tickets se han vendido, la más cara, a menos de 5 euros en tribuna. La más barata, cara, los fondos. A menos de 5 euros. Eso es, los fondos a menos de 1 euro. A menos de 1 euro el cambio. 100 escudos era. Y se han vendido, por ejemplo, en las entradas me contaban que se han vendido en gasolineras, se han vendido en una pastelería, en fin, se han vendido en sitios así un poco al alcance de todo el mundo para que nadie se pudiera perder el partido, pero claro, es que vendieron todas las entradas en unas horas. Las 15.000 localidades del Estadio Nacional de aquí de Cabo Verde va a estar repleto de gente. Si la gente quiere vivir, o sea, quiere ver de antemano lo que va a pasar, que se ponga el final del partido, lo puede encontrar en cualquier lado, el final del partido del Cabo Verde-Camerún, cuando Cabo Verde le ganó 1-0 a Camerún, y que vea la que se montó, una fiesta, increíble. Están intentando hacer campaña de que la gente no invada el campo, pero es que eso va a ser imposible. Va a ser imposible. Así que se espera un tremendo fiestón, que yo no sé qué será de mí mañana, pero intentaremos entrar y contar, bueno, pues si todo va bien, esa tremenda alegría de, bueno, la tercera debutante que habrá en el Mundial 2026, después de Jordania y después de Uzbekistán. Estaremos muy atentos. Gracias, Víctor. Un abrazo, Adri. Chao. Venga, con esto despedimos este Buenas noches y buenos goles. Cabo Verde. Increíble la historia que está viviendo Víctor Romero y increíble la historia que se puede vivir el día de mañana. Mañana más y mejor en este Buenas noches y buenos goles. Chao, chao.